El pavor no era tan malo al día siguiente, pero muchas otras cosas eran peores. Recovery Girl no le dio a Izuku la autorización para el aparato ortopédico. Ella dijo que quería darle otro día, por si acaso. Lo que significaba otro día sin una ducha adecuada. Juraría que podía sentir la grasa del edificio pesando sobre su cabello. Y con o sin apoyo, todavía estaba conmocionado. Eso significaba que no había actividad extenuante. No importaba de todos modos. La única actividad pesada que había planeado para el día además del entrenamiento que se le prohibió era su trote diario con All Might. Y no apareció. Izuku no comenzó a sentir los síntomas de la conmoción cerebral hasta el viaje en autobús a la USO. Nunca se había dado cuenta de lo accidentado que estaba. Cada rebote empujaba su cabeza hacia una migraña más profunda. Demasiado difícil de ocultar. Los otros al menos mantuvieron el ruido bajo. Yaoyorozu finalmente le hizo una almohada para apoyarse. Pero para entonces ya estaban básicamente allí. Aizawa lo sostuvo mientras los demás entraban a las instalaciones. Tienes dos opciones, abrió. O puedes sentarte pasivamente y recuperar el crédito de hoy en otro momento. O, levantó un cuaderno en blanco y un lápiz. Puede mantener una cuenta detallada de lo que hacen sus compañeros, críticas y todo, y obtener crédito ahora. Izuku dudó, luego tomó el libro. Haré esto, gracias, respondió con un lamentable intento de entusiasmo. Los efectos del viaje en autobús persistieron. Bien. El alivio nadó bajo su tono monótono. Lo condujo al interior y se arrastraron detrás de los demás. Bienvenidos de nuevo, todos. Tres se saludaron afuera de la entrada a la zona de derrumbes. Hoy, comenzamos nuestra unidad de una semana sobre rescate en terremotos. Murmullos emocionados recorrieron la clase. Izuku copió las instrucciones diligentemente. Durante los próximos días, la clase 1 trabajaría en conjunto en la zona de derrumbes para recuperar maniquíes de los escombros. Se agregarían más factores cada vez, pero para la primera ronda fue tan simple como eso. Una punzada de celos golpeó el corazón de Izuku cuando vio a sus amigos entrar en acción al sonar el timbre de inicio. La plataforma de observación se sentía tan lejos. Se sentó con las piernas cruzadas justo en el borde con el cuaderno en su regazo. El anhelo era familiar. Recordó la clase de entrenamiento peculiar en la escuela primaria. Mientras todos los demás jugaban con sus nuevas y brillantes peculiaridades, él se quedó al margen. Los maestros le daban tarea adicional o simplemente lo obligaban a mirar. Eso sucedía durante el recreo a veces también. Algunos maestros descubrieron que era más fácil mantener al niño sin peculiaridades aislado de los demás en lugar de prestar atención y hacer cumplir la regla de no peculiaridades. Siempre lo miraban como si fuera una novedad, una molestia o un frágil niño abandonado al que tenían que salvar. Izuku odiaba a ese último por encima de todo. Al menos lo hizo ese día. Pero ahora estoy en la UA, pensó Izuku. Tengo una peculiaridad: los profesores son buenas personas y se preocupan por mí. Se supone que este tipo de cosas están detrás de mí. La migraña palpitaba detrás de sus ojos. La idea de que podría estar regresando a esa forma de vida invitó al regreso del pavor. Deseaba poder ayudar en lugar de simplemente escribir cómo podrían hacerlo mejor. Si tuviera un auricular, podría guiarlos sobre el terreno gracias a su punto de vista. O podría llevarles suministros ligeros mientras trabajaban. O estar en la carpa médica y evaluar las heridas de las víctimas. Todo menos. ¿Pero qué?, preguntó Aizawa. Izuku se estremeció. Se olvidó de que no estaba solo. Lo siento, dijo en voz baja. ¿Para qué? Distrayéndote. Hizo rodar el lápiz entre sus dedos. Tú eres el que parece distraído, respondió. Lo lamento. Deja de disculparte. Izuku se marchitó y Aizawa suspiró. ¿Qué están haciendo mal? Tartamudeó ante el repentino cambio de tema. Abajo, su clase se esparció por el área del desastre. Trabajaron en pequeños grupos localizando, desenterrando y moviendo maniquíes. Shoji y Hirou se movieron lentamente en el centro de la acción, dirigiendo a los demás hacia más objetivos. Parecía un sistema eficiente. Demasiado eficiente están yendo demasiado rápido. El terreno no está establecido.
Un movimiento incorrecto podría hacer que se desplace o colapse aún más. Podrían lastimarse a sí mismos o a cualquiera que aún esté enterrado debajo de ellos. ¿Qué otra cosa?, preguntó su profesor sin perder el ritmo. Izuku miró hacia el campo. Creo que Shoji y Hiro están demasiado juntos, aventuró. Ambos están escuchando a los sobrevivientes, pero creo que podrían cubrir un área más grande si se separaran. ¿Por qué crees que no lo son? Tuvo que pensar por un momento. Yo creo, parece que todos están tratando de mantenerse unidos. No tienen otra forma de comunicarse, por lo que se mantienen a distancia de un grito. Pero gritar interfiere con las peculiaridades auditivas. Izuku tiró de su labio. Deberían haberse dividido por la mitad, cada grupo con un oyente. Comenzaron en cualquier extremo del área del desastre y se abrieron camino hacia el medio. Resopló Aizawa. ¿Cuáles son algunos factores que tendrían que considerar en las secuelas de un terremoto real, no solo una simulación? No le estaba dando mucho espacio para pensar. Bueno, el clima es una cosa, comenzó Izuku. El Usge está cubierto y con temperatura controlada, y la zona de deslizamientos no tiene las características para generar viento o lluvia artificial. Tampoco hay muchos objetos de escombros grandes. Un área rural también podría tener que lidiar con árboles caídos, y una urbana tendría más edificios y vehículos. Además, líneas eléctricas dañadas que podrían ser dañinas por sí mismas y podrían provocar incendios. Los villanos oportunistas también pueden interponerse en el camino, pero siento que eso va a surgir más adelante en la semana. Tomó aliento. Un pensamiento morboso lo asaltó. Y todos los maniquíes son iguales. En la vida real, tendrían que priorizar a los vivos sobre los muertos. Aizawa asintió una vez. Izuku lo escribió todo. O lo intentó. La migraña no se había disipado. A medida que pasaba el tiempo, se hizo más difícil concentrarse en las pequeñas palabras. Intentó parpadear para alejar el dolor. Entonces Aizawa puso su mano frente al cuaderno. Izuku apretó su agarre y retrocedió de nuevo. No te lo voy a quitar, chico. Solo tómate un descanso. No fue una sugerencia. A regañadientes, Izuku relajó los hombros y dejó el lápiz. Miró con nostalgia a través del campo a sus compañeros de clase. Es un trabajo ocupado, no un ensayo final, dijo Aizawa. Sé que apesta, pero si quieres sanar, debes tomártelo con calma. Lo sé, ciclomotor Izuku. Dijo lo mismo la noche anterior. Lamento haberte gritado anoche. No te dije que dejaras de disculparte. Podría haber sido una burla. Está bien, de todos modos. Habría dicho algo peor a tu edad en tu situación. ¿Qué quieres decir?, cuestionó. Habría maldecido una tormenta, respondió Aizawa con una de sus sonrisas espeluznantes. Eso provocó la primera sonrisa real del día de Izuku. La migraña cambió de intensidad con el pavor al final de la tarde. Los medicamentos para la ansiedad deben haber desaparecido, pero Izuku no pudo tomar la siguiente dosis hasta dentro de unas horas. Los ejercicios de respiración no ayudaron sin importar cuántas veces los hiciera. Su única otra opción de alivio era hacer uso de su red de apoyo, como dijo Undog. Pero no quería sentirse agobiado por el conocimiento de su aparente enfermedad. Solo por ese día, quería pasar el rato con personas que no sabían. Hola, Midoriya. Aquí. Mirio le hizo señas justo fuera de la biblioteca. Izuku le devolvió el saludo y trotó. ¿Tienes lo que necesitas? Sí. Gracias por dejarme estudiar contigo hoy, Mirio-senpai, respondió. Ningún problema. Entiendo que necesitas afirmar tu dominio sobre tus compañeros, saliendo con tus amigos de los últimos años de vez en cuando, lo entiendo, dijo con un guiño. ¿Qué? No, eso no es. Amigo, es una broma, relájate. Golpeó ligeramente el hombro de Izuku, el que tenía el aparato ortopédico. Tuvo que morderse el interior de la mejilla para evitar gemir ante la ola de dolor que sangraba por el resto de su torso. Realmente necesitas trabajar en ese sentido del humor. Lo estoy intentando, respondió con una sonrisa rota y los dientes apretados. No lo sostuvo contra Mirio, su uniforme cubría el aparato ortopédico. Pero reconsideró brevemente lo desagradecido que había sido con sus compañeros de clase conscientes y cautelosos de sus heridas.
Mirio lo llevó a un área sombreada de mesas de piedra justo al lado del edificio principal de UA. Amahitki ya estaba a la una, boca abajo en un libro de texto abierto. Eri los encontró a mitad de camino. «Hola Deku». Ella gritó mientras corría. «Hola de nuevo, Eri», saludó con una sonrisa. Dejó que ella lo llevara a su asiento por su mano llena de cicatrices. Los crayones y el papel ocupaban aproximadamente la mitad de la mesa. Eri volvió a colorear una vez que Izuku se sentó. La otra mitad eran los materiales de estudio de los demás. «Hola, Amahitki-senpai». El chico mayor gimió sin levantar la cabeza. «Están haciendo una gran tarea de trabajo de campo sobre la historia de los derechos de los villanos». «Cosas densas», explicó Mirio, tomando su propio asiento. «¿Derechos del villano?», cuestionó Izuku. «Sí, como lo que constituye fuerza excesiva y tratamiento adecuado en la cárcel, ese tipo de cosas. Es muy difícil». Amahitki gimió mientras levantaba la cabeza. «Tenemos que contar un arresto reciente del que formamos parte, en detalle, y relacionar cada paso dado con un precedente legal. Son como 12 páginas. Tercer año, wow». Mirio vitoreó con los puños levantados. Luego hizo un gesto sobre el rostro miserable de Amahitki. «He aquí, estudiante de primer año, tu futuro». Amahitki lo miró de soslayo. Eri se rió. Izuku simplemente exhaló por la nariz. «¿En qué estás trabajando, Mirio-senpai?» «Oh, ustedes van a estar tan celosos. Nosotros, los tipos de Gened, nos estamos volviendo locos con, escucha esto, una entrada de diario sobre eventos actuales no relacionados con héroes en nuestra ciudad natal». Chasqueó los dedos y señaló a los demás. «Yo me estoy muriendo». «Eso suena jodidamente fácil», murmuró amargamente Amahitki. «Pero es aburrido», se lamentó. «Es imposible exprimir 4 páginas de contenido de un tipo que gana un concurso de comer perritos calientes en Estados Unidos. No sé cómo pudiste sacar más de un párrafo de esto. Chico de Japón. Va a América. Come más lo que digas que otros chicos. Fin». «Incluso Amahitki-senpai hace bromas», reflexionó Izuku mientras Eri y Mirio se reían un poco más. «Sí, todavía, al menos es algo». «¿Recuerdas ese pequeño pueblo al que fuimos de excursión cuando éramos de primer año?», comenzó Mirio. «Acaban de tener un pánico masivo causado por el primer doble homicidio allí en años. Y esta chica de mi clase que es de allí no puede tocarlo porque es un héroe». Izuku se congeló. No hay más noticias fuera del lugar desde entonces, así que no tiene nada. ¿Fue Haku?». Izuku interrumpió. «¿Qué? Oh, ustedes estaban allí», se dio cuenta mientras se cubría la boca. «Vamos a». «La gente con la que hablé allí dijo que nadie de Haku había ingresado nunca a UA», cuestionó con firmeza. El temor arañó la parte posterior de su garganta. «Bueno, no creo que eso sea cierto. Creo que hay un par de personas Haku aquí», dijo casualmente. Para él, era una pregunta normal, preferible a los asesinatos. «Ahí está la chica de mi clase, no sé su nombre, todavía se transfirió no hace mucho tiempo. El tipo de apoyo que repara mi capucha es de allí», intervino Amahitki. «Ah, ¿y recuerdas a Akai de Business? La primera novia de Nejire. Ella era una chica Haku, ¿no?». Definitivamente tenía el acento. «Sí, creo que quien sea con quien hablaste estaba lleno de eso», concluyó Mirio. Izuku se miró las manos. «Entonces, ¿por qué esos tipos en la montaña dirían todo eso? Ninguno de esos ejemplos está en el curso de héroe. Eso debe ser lo único que les importa». No estaba seguro de cómo sentirse acerca de la revelación. Entonces, Mirio aplaudió. «Perdón por la tangente. Estamos aquí por ti. Dijiste en tu mensaje que querías consejos sobre un proyecto de investigación». «Oh sí, eso», respondió Izuku pasivamente. Su pedido a Mirio no era una mentira per se, más bien una excusa. Su objetivo principal era estar con personas que ignoraban su condición, pero no dejaría pasar un consejo gratuito. «Estoy trabajando en un proyecto de historia del arte para Midnight. El de los cómics anteriores a la peculiaridad». «Diablos, ¿sí?». «Uf», gimió Amahitki y golpeó su rápido contra su libro. Eri se rió de él y le dio un puñetazo en el hombro como lo haría Mirio.
Solo está teniendo escenas retrospectivas de la guerra de su proyecto, dijo Mirio como si eso fuera suficiente para explicarlo. Explicó después de un segundo o dos de mirar la cara confundida de Izuku. Mordió más de lo que podía masticar con este tipo animal man. Lo eligió porque podía recrear las habilidades de los animales como lo hace con la comida, y eligió su historia más popular. ¿Cómo se llamaba? El Evangelio del Coyote, escupió a Mahiki con la pasión de un rencor de larga data. Muchas metacapas en esa, bromeó Mirio. Luego a su amigo. Sin embargo, salió bien. Todavía tengo pesadillas sobre esa presentación, se quejó. ¿Sobre quién escribiste, senpai? Preguntó Izuku. Mi novia. Gato sombrío. Él gritó. Algunos pájaros asustados volaron de los arbustos. Agitó las manos alrededor. Y algo sobre el potencial de combate de los poderes que no son de combate, lo que sea. Pero, volviendo a la tarea otra vez, ¿de quién estás hablando? Superman y el equilibrio del poder real y simbólico, explicó Izuku. Suena divertido. Mirio dijo antes de golpear el hombro de Izuku nuevamente. No pudo tragar su grito de dolor esa vez. Lo siento, amigo. ¿Estás bien? Bien. Soltó más fuerte de lo que pretendía mientras se agarraba la parte delantera del hombro. Bien, solo me lastimé en el entrenamiento de ayer. No es gran cosa. ¿Estás seguro? Preguntó a Mahiki. Él y Eri lo miraron con preocupación. Esta última parecía que estaba a punto de llorar. Estoy bien, no te preocupes por eso, forzó Izuku. El dolor tardó su dulce tiempo en desvanecerse. Mantuvo la cabeza baja para ocultar las lágrimas que se formaban. Como una línea de vida, sonó su teléfono. Lo arrebató de su bolso y se retiró fuera de la plaza. Lo siento, chicos, tengo que tomar esto, lo siento, adiós. Estaba tan concentrado en escapar que no revisó el identificador de llamadas. Hola, Izuku. Oh, hola mamá, saludó en voz alta. ¿Qué pasa? Bueno, acabo de terminar de empacar para Lanu y me preguntaba si querías que te trajera algo de casa antes de irme de la ciudad, dijo. Izuku se sentó en el césped a una buena distancia del edificio de la escuela y se golpeó mentalmente. Se olvidó por completo del viaje de negocios de mamá. No. Creo que estoy bien. No necesitaba verlo desmoronarse por las costuras. Ya tenía suficiente. ¿Estás seguro? No voy a volver hasta el martes siguiente. Sí lo sé. No lo hizo, pero tengo todo lo que necesito aquí. Y si no lo hago, tengo la llave de la casa, ¿recuerdas? Sé que sé. Pero es un largo camino hasta aquí y no quiero que te tomes demasiado tiempo de tu día. A veces, era molesto lo mucho que lo ponía a él antes que a sí misma. Eso es por eso que no necesitas venir hasta aquí cuando no necesito nada, trató de decir alegremente. Cariño, ¿pasa algo? Suenas un poco fuera de lugar. Kuno, está bien. Estoy bien, desvió. En realidad, todavía estoy un poco nervioso. Acabas de salvarme de una conversación realmente incómoda con algunos estudiantes de último año, así que gracias por eso. ¿Incómodo cómo? ¿Se estaban burlando de ti? Preguntó, genuinamente preocupada. No. Bueno, un poco, pero no fueron malos al respecto. Solo algunas cosas sobre chicas, sin importancia, improvisó. ¿Qué estaban diciendo? Su voz bordeaba la broma y el interés genuino. Nada. Solo estaban diciendo, ellos, todos, tartamudeó alrededor del agujero que acababa de cavar él mismo. Todos tenían novias en ese momento en sus primeros años, y bromeaban diciendo que yo no. Luego estaban diciendo todas estas cosas sobre las chicas de mi clase y fue realmente incómodo. Gracias de nuevo por rescatarme. ¿Qué estás haciendo en LAMU otra vez? Los demás y yo estamos atendiendo una pequeña conferencia médica, declaró. Los detalles regresaron rápidamente a Izuku. Parecía emocionada, y ¿por qué no debería estarlo? El negocio de catering que ella ayudó a fundar finalmente estaba teniendo un evento de mayor perfil, y ella estaba saliendo de la ciudad por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo lo llevas? Y él no tenía derecho a arruinar eso por ella. Estoy mejor, creo, mintió.
un doc sensei me relacionó con algunos ejercicios de respiración, que no funcionan, y Recovery Girl dijo que la escuela cubrirá los medicamentos para la ansiedad si termino necesitándolos, lo cual dudo. Tomé un poco anoche. Ojalá pudiera tomar más ahora. Una gruesa capa de escarcha se extendió sobre sus pulmones. ¿Está bien? ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Nada en absoluto. Parecía casi, pero no del todo convencida. Lo mismo como siempre. Pero se supone que debo ser mejor. Los días de intimidación sin peculiaridades han terminado, y también lo es tratar de ocultarlo. Mamá no se enfadará conmigo si me doy la vuelta ahora. Todavía es lo suficientemente temprano. Una confesión murió en su lengua. Estoy bien, mamá. Pero te llamaré si surge algo más. La escarcha se convirtió en carámbanos que perforaron sus entrañas. Una sola lágrima cayó. Más te vale. Mi teléfono siempre está encendido, la animó, ajena. Última llamada para cosas. Dije que estoy bien, se rió fingidamente. Bien. Ella tomó aire. Te amo, cariño. Yo también te amo, mamá, se atragantó. La llamada terminó y él se abrazó las rodillas avergonzado. Izuku solo se sentó allí por un tiempo, dejando que el pavor lo atravesara. Se lo merecía. Mirio y los demás probablemente todavía me estén esperando, pensó después de un tiempo. Como si lo agobiara una carga invisible, se puso de pie y caminó de regreso a las mesas de piedra. En su camino, vio cabello rubio esponjoso que sobresalía por encima de los arbustos circundantes, y caminó un poco más lento. Y luego, como no se sentía lo suficientemente mal, le llegó un ataque. Estaba en el suelo en un instante. Los carámbanos estaban tratando de salir de su pecho a través de su espalda. Arrastraron músculo y hueso con ellos. Izuku resolló en la hierba, rezando en silencio para que terminara. Todo duró menos de 20 segundos, y lo dejó sin aliento como si hubiera seguido corriendo durante tanto tiempo. Justo cuando se disipó, grandes manos agarraron suavemente sus hombros. Una voz profunda susurró cosas que no importaban, pero que aún así eran reconfortantes. Izuku no levantó la cabeza mientras All Might lo guiaba de regreso a las mesas de piedra. Metió los pies entre las grietas del pavimento. Mirio, Amahit y Kieri se habían ido, junto con sus pertenencias. Todo lo que quedaba eran sus propias cosas. Sus notas estaban debajo de su computadora portátil para que no se las llevara el viento. Entre ellos había un pequeño dibujo de gatos coloreados como los trajes de héroe de él y sus estudiantes de último año, junto con un pequeño gatito blanco con un cuerno. Sobre ellos, un mensaje firmado deseándole que se sienta mejor pronto. All Might firmó la esquina. Siempre puedes hablar conmigo. Hizo que Izuku volviera a tener náuseas. No hablaron durante mucho tiempo. Izuku tampoco lo miró. En cambio, lo vio juguetear con las manos en el regazo. Eventualmente, All Might metió la mano en su bolsillo y sacó un pañuelo. Se lo ofreció a Izuku. Tienes suciedad en la frente, dijo suavemente. Izuku lo tomó y se limpió la cara, aún sin levantar la vista, antes de devolvérselo. Lo sostuvo vacilante. Tú, te perdiste un lugar. Lo dijo como una disculpa. Izuku robó una mirada hacia arriba. La expresión adolorida de su maestro pidió permiso para tocarlo. Izuku cerró los ojos, concediéndolo de mala gana. All Might pasó suavemente la pequeña tela sobre su sien. Probablemente aún necesites una ducha. Izuku se erizó. No puedo hasta que me quite el corsé. All Might se estremeció, luego guardó el pañuelo sucio. Lo sé, lo siento, susurró. Parecía mayor cuando estaba triste. Sus rasgos demacrados coincidían con una expresión cansada y funcionaban como un multiplicador de edad. Izuku de repente quiso terminar la conversación. ¿Viste las imágenes de ayer? No pretendía que sonara como una acusación. All Might aceptó el desafío. Sí, lo hice. ¿Y sabes lo que pasó? Yo estaba allí. No por todo eso, aparentemente. Izuku inclinó la cabeza con los ojos entrecerrados. Inmediatamente después de que te caíste, durante 6 o 7 segundos, no te levantaste. Te quedaste quieto boca abajo sobre el concreto, con el hombro destrozado, tus compañeros de clase llorando a tu alrededor, gritándose unos a otros sobre si debían moverte o no, explicó.
La voluntad de Izuku de discutir se evaporó cuando vio las lágrimas en el rabillo de los ojos de su héroe. Eso fue lo primero que vi cuando me desperté esta mañana. Mi alumno, mi sucesor, muerto en la calle. Su voz se quebró. La voz de All Might se quebró. Lo siento, chilló Izuku. El peso de la situación finalmente comenzó a caer sobre él. All Might suspiró. No frustrado o decepcionado, simplemente cansado. Joven Midoriya, no soy tu padre, no soy tu guardián. Ser tu maestro y mentor no me da derecho a tu vida. No tienes que hablarme de nada con lo que te sientas incómodo, ni de nada en absoluto. Pero, hizo una pausa para frotarse la cara. ¿Por qué te guardaste todo esto para ti? No es que sea difícil, pensó con amargura. Se lo acabo de hacer de nuevo a mi propia madre. NNCC, gimió Izuku. Pensé que se desaparecería, por sí solo, se miró las manos, temblando. All Might le ofreció uno de los suyos, y lo tomó mientras las lágrimas lo inundaban. No vine aquí para hacerte sentir mal, chico. Vine para asegurarme de que estabas bien, dijo con una sonrisa triste. Izuku hipó. Hey. Oye, mirarme. Lo hizo, por muy pesada que se sintiera su cabeza. Quiero que me prometas que vas a ser honesto de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Con esto, y todo lo demás en el futuro. ¿Puedes hacer eso por mí, mi muchacho? Él asintió. ¿Puedes decirlo, por favor? All Might preguntó con ojos esperanzados. Ese sí, seré honesto, respondió Izuku. La sonrisa de su maestro se hizo cálida. Ese es mi chico. Apretó su mano y pasó la otra por el cabello de su estudiante. Se tomaron un momento para simplemente respirar. El correo electrónico de Aizawa decía que comenzaste algún tipo de tratamiento. Pastillas para la ansiedad, suministró, limpiándose la cara. ¿Y cómo ha estado funcionando eso? Tomé mi primera dosis anoche. Me sentí un poco mejor esta mañana, pero creo que está empezando a desaparecer. No puedo aguantar más hasta más tarde esta noche. Y esa es la verdad. Izuku asintió ferozmente. Horas después de la medianoche, Izuku todavía estaba completamente despierto. Las dosis de analgésicos que tomaba antes de acostarse se estaban acabando. Mierda de ansiedad, también. Podía sentirlo. Cada posición hizo algo para irritar una lesión diferente. La tenue luz de la luna a través de sus cortinas era demasiado brillante. Cada crujido y clic del edificio existió para ofenderlo personalmente. A solas con sus pensamientos, la gravedad de todo finalmente se hundió. Podría haber muerto. Habría sido eso. Todo mi arduo trabajo, todos los esfuerzos de los maestros en mí, el legado de One for All, se acabó. Para nada. Sus ojos comenzaron a picar. ¿Qué les habría hecho eso a mis compañeros de equipo? Me costó mucho no alcanzar a Mina, a pesar de que estaba bien. Ni siquiera puedo imaginar. Se habrían culpado a sí mismos. Aizawa también. Estarían desordenados como yo ahora del restaurante. También los habrían matado más tarde. Podría haber muerto, repitió en voz baja. ¿Qué le pasaría a mamá? ¿Quién sería el que se lo diría? ¿Qué diría ella? Le advertí. Nunca debí dejarlo regresar. ¿Cómo reaccionaría All Might? Si el día de hoy fue malo, ¿cómo reaccionaría papá? Izuku se frotó los ojos y se dio la vuelta. Su hombro y espalda latían. Gruñó. Y todavía no ha terminado. ¿Cuánto tiempo más va a continuar esto? No solo esta noche, sino cuántas noches después. ¿Cuándo va a parar esto? ¿Por qué no se detiene? Dryad inyectaba dolor de pecho en cada hipo y resfriado. A través de lágrimas silenciosas y frustradas, abrió su teléfono para buscar actualizaciones sobre la investigación de Haku. ¿Qué más iba a hacer? 3 semanas después, finalmente se dispuso de detalles más específicos. Ambos asesinatos tuvieron lugar entre las 2 y las 2:30 de la madrugada, aunque aparentemente el joven había sido asesinado primero. Su nombre era Watashi Takuyu, tenía 23 años y había estado fuera de la ciudad durante unos días, visitando a un amigo hasta que regresó esa noche. Tenía algún tipo de peculiaridad de teletransportación, por lo que no había registros de viaje para mostrar dónde había estado. Pero eso no era tan importante. El arma o peculiaridad que lo mató atravesó su espalda, subió hasta su cuello y cortó su tronco encefálico.
Murió al instante. Un ligero dolor fantasma hizo que la espalda de Izuku se contrajera. El otro hombre era su padre, Watashi Hibiki, dueño del restaurante. Había una declaración de Pathfinder de que el hombre se levantó rápidamente de la cama, condujo hasta el restaurante y fue asesinado menos de 15 minutos después que su hijo. La evidencia mostró que lo dejaron morir desangrado por las heridas en el estómago y la cara. Aparentemente, el asesino permaneció dentro del edificio por un tiempo antes de huir por la puerta trasera hacia el bosque menos de una hora antes de que se descubriera la escena. Por mí. Izuku amordazado. ¿Qué clase de monstruo podría simplemente andar por ahí mientras alguien se estaba muriendo? Y solo una hora antes que nosotros podríamos haberlos atrapado. En contra de su mejor juicio, cavó más profundo. Los investigadores no creían que el asesino fuera un local de Haku. Las plumas negras y la falta de huellas que dejaban la escena sugerían una peculiaridad en las alas que nadie en el área tenía. Se encontraron más alrededor del perímetro, pero nunca dentro de los límites del pueblo o en una ruta de senderismo. Las plumas también estaban en mal estado. A menudo eran folículos sucios y faltantes, o simplemente rotos o deformes. Las imágenes que los acompañaban hicieron que Izuku se enfermara del estómago. Algunos artículos especularon que esos elementos apuntaban a un individuo que vivía fuera de la red o algún tipo de animal con una peculiaridad. Un periodista con una peculiaridad de alas de plumas comentó que el vuelo sería imposible si las plumas estuvieran en tan mal estado. Los habitantes del foro de héroes de Haku parecían estar de acuerdo. Varias personas argumentaron que si el asesino simplemente se hubiera ido volando, Pathfinder habría podido ver su camino en el aire. Múltiples anécdotas sobre el compinche que perseguía a los pájaros domésticos escapados ocuparon la página. Un puñado sugirió la teoría de que el asesino también podría teletransportarse. El resto del espacio estaba ocupado por teorías de conspiración sobre la participación de Pathfinder y otros que corrían en su defensa. Izuku contó casi el cuádruple de nombres de usuario que la última vez. Sería extraño que un pueblo pequeño no se involucre en el primer asesinato local en años. Más aún desde que la ciudad había emitido un toque de queda que se había levantado recientemente. La mayoría estuvo de acuerdo en que esto significaba que las autoridades creían que el asesino ya no estaba en el área. Otros señalaron que el toque de queda solo terminó después de que lo hicieran los casos de comida faltante. Sí, la gente todavía estaba en eso. Aunque la mayoría de ellos estaban en el campo anti-Pathfinder. Al parecer, había estado demasiado ocupado ayudando en la investigación del asesinato para comprobar quién robó la comida. Y el límite de su peculiaridad había llegado cuando estuvo disponible, días después de que la comida dejara de desaparecer. Una serie de explosiones vinieron de las escaleras. Izuku saltó y dejó caer su teléfono. Entonces se oyó un zumbido bajo. Él suspiró. Su dormitorio estaba justo encima del cuarto de lavado. Las máquinas eran lo suficientemente malas y sonaba como si alguien hubiera hecho algo mal. ¿Quién diablos lava la ropa a las 2 de la mañana? Se refunfuñó. Estuvo medio tentado de bajar y ver quién era, para saber a quién patear más fuerte cuando volviera al entrenamiento de héroe. Ruido aceptado a regañadientes, volvió a los foros. La única pieza del debate de Pathfinder que vale la pena señalar fue que la mayor parte de la información sobre lo que sucedió en el restaurante provino de él. El restaurante definitivamente tenía cámaras de seguridad, según un tipo que fue atrapado engañando a su pareja allí. Izuku volvió a revisar los artículos y las declaraciones oficiales y encontró múltiples declaraciones contradictorias sobre las cámaras. Algunos dijeron que no estaban en esa noche, otros dijeron que simplemente no habían visto nada. De acuerdo, eso es un poco raro, admitió Izuku. Escuchó otro golpe, esta vez de un portazo. Él suspiró. Algunas personas intentan fingir que duermen, maldita sea. El pavor se tensó en un hilo hacia el fondo. Esto solo va a lo que he estado diciendo. Los mocosos OA solo traen problemas, pero no pueden hacer una mierda para detenerlos. Conocí al pequeño bastardo verde del seminario en la montaña la mañana en que probablemente estaba en el equipo que encontró la escena. Probablemente esté recibiendo un viaje gratis en asociación. Dios, ¿escuchaste cómo Stripes y Cheat estaban babeando por él? ¡Qué bebé tan ingenioso, entrando en una habitación con gente muerta!
Será mejor que lo elogiemos hasta el infierno por existir. Si el pequeño hijo de puta no hubiera estado perdiendo el tiempo, podría haber estado allí para hacer su supuesto trabajo. Izuku arrojó su teléfono al otro lado de la habitación al mismo tiempo que otro golpe. Luego gritó en su almohada. Lo intenté. Lo lamento. Lo intenté, maldita sea. Estaba siguiendo instrucciones. Hice mi mejor esfuerzo. Pero podría haberlo hecho mejor. Y ahora lo estoy pagando, ¿estás feliz? Mi sufrimiento ahora lo compensa. ¿Es esa la razón de...? No. He estado sobre esto. ¿Qué más podría haber hecho? No sabía que algo estaba pasando. Estaba siguiendo órdenes. Pathfinder es quien me dijo qué hacer. Pero escuché, no tenía razón para no hacerlo. Confiaba en él. Como ustedes. Y ni siquiera te complació revisando los caminos de los ladrones de comida. Esperar. Otro golpe. El toque de queda solo terminó después de que cesaron los casos de comida faltante. Luego, otro dijo que Pathfinder había estado demasiado ocupado explorando el bosque en busca del asesino para verificar quién tomó la comida, y para cuando estuvo disponible, su límite de peculiaridad había expirado. Pero la declaración de Pathfinder decía que el camino del asesino nunca apareció dentro de los límites de la ciudad. Pero, ¿y si el asesino fuera un teletransportador y solo apareciera dentro? Estallido. Izuku se congeló. El toque de queda se levantó el viernes, una semana después de los asesinatos, y 3 días después de que dejaran de faltar alimentos. Entonces, lo de la comida se detuvo el martes, que fue hace 2 semanas. Estallido. La comida comenzó a faltar aquí un par de días después. Estallido. Las plumas sugirieron que alguien vivía fuera de la red. La distancia a pie entre aquí y Haku fue de aproximadamente una semana. Estallido. No hay evidencia en las cámaras. Un teletransportador, incluso uno de corto alcance, no necesitaría entrar. Hacer clic. Estallido. Eso fue en este piso. Al final del pasillo. Por instinto, se retiró de su cama a la esquina. La puerta bloquearía la vista de él cuando se abriera. Hacer clic. Estallido. Espera, ¿qué estoy haciendo? Si hay un villano en los dormitorios, necesito someterlo antes de que lastime a alguien o se escape. Pero estoy lesionado. He tenido peor. Hacer clic. Estallido. Entonces escuchó pasos ligeros. Pero, ¿y los ataques? Si tengo uno mientras peleo, podría matarme. Los héroes siempre deben estar dispuestos a dar su vida por los demás. Hacer clic. Estallido. Esa era la puerta de Oyama. Los pasos se acercaron lentamente. Fueron rápidos pero desiguales. Quienquiera que haya sido debe haber tenido una cojera. O tal vez más extremidades de lo normal. Espera, la línea de emergencia. Podría enviarle un mensaje de texto a Aizawa-sensei y él puede obtener ayuda. Fue su proceso de pensamiento justo antes de darse cuenta de que su teléfono todavía estaba en el suelo, a varios pies de distancia. Los pasos se detuvieron. Algo pasó por el hueco de su puerta, rompiendo la cerradura con un clic que puso la piel de gallina a Izuku. Contuvo la respiración. 2 segundos de largo y frío silencio. Entonces, la puerta se abrió de golpe. El ruido hizo que le pitaran los oídos. Se balanceó sobre Izuku y golpeó la pared, lo que lo obligó a retroceder. Bloqueó su vista. Se tapó la boca con las manos. La luz del pasillo proyectaba una gran sombra amorfa sobre la pared. Sea lo que sea, vaciló. Por favor, vete. Solo mira y vete. Continúe para que pueda llamar a Aizawa, por favor. Pero no fue así. En lugar de irse a la siguiente habitación, la cosa dio 2, tal vez 3 pasos tambaleantes hacia la habitación. Fue un milagro que Izuku pudiera oírlos por encima de la sangre que le golpeaba en los oídos. La sombra se movió. Estaba mirando alrededor de su habitación. Otros pocos pasos. Unos clics silenciosos. Probablemente podría ver la cosa en sí si moviera la cabeza, lo que no estaba dispuesto a hacer. Se volvió hacia su escritorio. Sudor mezclado con lágrimas. Todo su cuerpo tembló. Vete, vete, vete. Volvió a girar y empujó la puerta hacia atrás, hacia el pie de Izuku. Ambos hicieron una pausa. Hubo un gorgoteo bajo. Volvió a empujar la puerta hacia él. Un silbido.
El pavor se enconó. Luego, el chasquido demasiado familiar de los huesos rotos. Un miembro largo y torcido se estrelló contra la pared frente a él. La garra del extremo se clavó profundamente en el panel de yeso. Estaba cubierto de desordenadas plumas negras. Izuku se dobló sobre sí mismo. No podía respirar. Otra garra dentada, blanca como un hueso, se curvó alrededor de la puerta. De cerca, tenía la longitud de su antebrazo y estaba cubierto en la base por más plumas. La punta arrastró un profundo corte a través de la madera. Apartó la puerta lentamente. Sucedió en cámara lenta al principio. Apareció una oreja desgarrada enmarcada por un pelo largo y grasiento. La oscuridad oscureció el resto de su rostro. La cabeza era una silueta contra la luz de su pared. Un solo ojo se hizo visible. La pequeña pupila brilló en rojo y perforó directamente en el corazón de Izuku. One for All no vendría a él. Un tercer miembro que no podía ver bloqueó el escape debajo del primero. No sería lo suficientemente rápido para saltar sobre su cabeza sin su peculiaridad. ¿Quién sabe cómo reaccionaría si gritara? Las imágenes de la escena en el restaurante pasaron por su mente. Por un momento, Izuku se vio boca abajo en un charco de sangre seca, con huesos asomando por un agujero en su espalda. «Alguien por favor encuéntrame», gritó por dentro. El terror heló su sangre. La vaga forma de la boca de la cosa apareció a la vista. Jadeaba mientras respiraba. El aire caliente y húmedo sopló en la cara de Izuku. Olía como el restaurante, como la muerte. En el instante en que pensó en tal vez patear, el estómago de Izuku se cayó. Por un momento, no sintió nada. Entonces, sintió todo. Las lanzas en su espalda, los dedos fríos en su pecho, el temor en su alma. Cayó el resto del camino al suelo. Su sangre ardió, sus pulmones se secaron, sus dientes se clavaron en su cerebro. Los esfuerzos para luchar fueron apenas un tic. Los intentos de gritar eran poco más que un gemido. Durante todo el tiempo la cosa permaneció sobre él. Mostró sus demasiados dientes mientras sus plumas se retorcían. Una parodia retorcida de una voz humana aulló directamente en sus huesos. Una mano esquelética con uñas podridas alcanzó su rostro. Izuku ni siquiera tenía suficiente función para llorar. La bilis llenó su garganta. No podía girar la cabeza. Algo en su cabello lo convirtió para él. Lo golpeó con toda la fuerza que pudo reunir, que no era mucha. Había voces a su alrededor y una luz brillante. Pero todo lo que pudo distinguir fueron formas y sombras. El terror lo hizo pesado y hueco a la vez. Volvió a vomitar. Esta vez había algo frente a él. La resistencia de un objeto sólido estaba ahí, pero no la textura de tocar algo. Otras resistencias lo sostuvieron. Luego, algo trató de tocar su rostro nuevamente y él se alejó de lo que no pudo golpear. Pero todavía no tenía su peculiaridad. Esta vez, un sonido real acompañó su grito. Uro. Es malo. Ayuda. O Snow. No había dejado de temblar. Orilla. Ese realmente BD. Dale SC. Ese es SK, lo que yo. N necesitamos llevarlo a la oficina de Nue. Mido ya, ¿puedes oírme? Las imágenes volvieron lentamente. Estaba en medio de su habitación. Había gente a su alrededor. Todavía había una mano en su cabello. Midoriya, ¿puedes oírme? Sí, fue la respuesta entrecortada. Un suspiro colectivo se extendió por la habitación. Esto no ha terminado todavía. Necesita ver a Recovery Girl ahora. El dueño de esa voz trató de levantarlo suavemente. Izuku todavía luchó. Relájate, soy yo, soy yo. ¿Aizawa-sensei? Preguntó Izuku. Sí, soy yo. ¿Vas a dejar que te lleve, ahora? Mano en el costado de su cabeza. Izuku se estremeció. Está bien. No te haré daño. Lastímame. Esperar. ¿Qué pasó? ¿Atrapaste al villano? Jadeó. ¿Qué villano? Preguntó alguien. Sonaba como Mineta, el que me tenía inmovilizado. Me estaba gritando. Midoriya, no había ningún villano cuando entramos. Aoyama, tal vez. Pero espera. Yo vine a invitarte a desayunar, pero no abriste la puerta. Esa era la voz de Tokoyami. Cuando entré, tuviste una convulsión, suministró Aizawa. No sabemos cuánto tiempo estuviste inactivo, así que necesitamos G.
Esa debe haber sido su peculiaridad. Midoriya. Me acorraló y me hizo sentir uno de los espasmos de dolor. Tal vez por eso los he estado comprando. Mido. Y tenía plumas negras. Y enormes garras que podrían haber matado fácilmente a los hombres en el restaurante. ¿Lo detuviste? Miró a su maestro como si acabara de descifrar un rompecabezas imposible, pero la expresión que obtuvo en respuesta fue sombría. Midoriya, no había un. Había. Me atacó. Mira la pared. Mira la puerta. Se fue. Tokoyami abrió la puerta, revelando una superficie sin marcas de rasguños. Tampoco había nada en la pared. Lo vi. Su voz se quebró de nuevo. Los otros estudiantes compartieron una mirada. Aizawa suspiró con simpatía. Las convulsiones que duran más de unos pocos minutos son peligrosas. Tenemos que llevarte con Recovery Gel para asegurarnos de que no haya ningún daño duradero. Izuku no luchó cuando su maestro levantó los brazos esta vez. Lentamente, lo levantó. Sentí su aliento sobre mí. Nadie respondió. Al menos podría volver a llorar. Miró alrededor de las sillas vacías. Recovery Gel probablemente tardaría un tiempo. Toshinori consideró el libro en su regazo. Sin pensar, miró la ilustración durante unos minutos. Realmente debería volver a leer esto en algún momento, pensó distraídamente. La última vez que llegué hasta el final fue cuando estaba en el hospital después de pelear All for One por primera vez. Se estremeció. Tal vez en otro momento, en este momento, también podría usar este tiempo para hacer algo. Ese algo estaba haciendo una llamada propia. ¿Qué pasa qué? Gran Torino ladró desde la otra línea. Buenos días, abuela. Soy yo, aplacó Toshinori. Sí, lo sé, idiota. Tengo identificador de llamadas. Sí. Un suspiro. ¿Qué hizo el mocoso esta vez? Nada. No es su culpa, se defendió instintivamente. Ah, ¿de verdad? Así que estás asumiendo la responsabilidad por una vez, ¿eh? Preguntó burlonamente. No, bueno, si no se tartamudeó. Bueno, habla. ¿Qué ocurre? Yo, Midoriya, suspiró esta vez. Estoy en el hospital. El joven Midoriya está enfermo. ¿Enfermo? ¿Qué clase de enfermo? Al menos sonaba genuino esa vez. No estamos seguros. Él está aquí para ser probado, explicó sombríamente Toshinori. Y llamas porque crees que tiene algo que ver con One for All. Ese derecho. El silencio de Toshinori fue toda la respuesta que necesitaba. Un par de enfermeras que pasaban le sonrieron comprensivamente. Esta era una feria estándar aquí. Disculpe. Los llamó. ¿Hay algún lugar privado donde pueda hablar por teléfono? Por supuesto, señor. Justo por aquí, dijo uno de ellos, y lo condujo a una habitación lateral. La única ventaja de los hospitales era que un hombre triste al teléfono preguntando por un lugar privado no sería sospechoso. Él le dio las gracias y volvió con la abuela. ¿Qué te hace pensar que es la peculiaridad? Preguntó. Nada específico, respondió. Pero hasta ahora, nadie ha encontrado nada que pueda estar causando sus síntomas. ¿Cuáles son? Ha tenido una ansiedad debilitante casi sin parar durante algunas semanas. Hace una semana, comenzó a tener espasmos de dolor al azar durante todo el día. Lo suficientemente malo como para ponerlo en el suelo. Casi lo matan cuando tuvo uno durante un ejercicio de entrenamiento, divagó. Las lágrimas amenazaban con volver. Y tuvo una convulsión esta mañana. Uno malo por lo que escuché silencio. Abuela, no tengo nada. Lo siento, se quejó. Toshinori inhaló y se frotó la cara. ¿Estás seguro de que la peculiaridad nunca nos hizo esto a mí o a Nana? Sí, estoy seguro. ¿Por qué te mentiría? Espetó su viejo mentor. Lo siento, ¿cómo está el niño? No muy bien, suspiró. Escondió su condición por un tiempo, solo ayer me enteré de todo además de la ansiedad. Está realmente molesto. Y lo empeoré. Y te estás culpando a ti mismo. Maldita sea, ustedes dos realmente son iguales, reprendió. ¿Te enojaste con él? No. ¿Eh? ¿Cómo di? Experiencia, idiota. ¿Tienes idea de cuántas horas perdí escuchando a Nana hablar de si fue demasiado dura contigo?
Eso le dio una pausa. Nana nunca fue tan dura conmigo, argumentó. Comparada conmigo, ella no lo era, replicó el anciano. Pero ella siempre se preocupó por eso, al igual que tú ahora. Así que te voy a decir lo mismo que le dije a ella. A veces, tienes que ser duro. Cuando hay vidas en juego, no puedes permitirte cometer errores. Y cuando alguien mete la pata, necesitas saber qué tan mal. Sí, pero, sin peros. Tu hijo la cagó, se lo hiciste saber y, con suerte, aprendió de eso, dijo Gran. Toshinori podía escucharlo caminar. Aunque lo odió, se quejó. Midoriya ya tenía suficiente basura en su vida, no necesitaba que una persona más fuera mala con él. Entonces no lo hagas todo el tiempo. Ahórrate los gritos para las cosas malas y vuelve a los abrazos y las canciones o como lo entrenes, se quejó. Toshinori no tuvo una respuesta de inmediato. Sí, porque es tan difícil de entender para ti. Un arrebato no va a arruinar su relación. Te grité todos los días que te conozco, y todavía me llamaste. La nuestra es una relación de conveniencia. Claro que lo es, chorro. La sonrisa atravesó la línea. Era contagioso. ¿Estás en un hospital? No. ¿Por qué no haces eso de héroe y visitas a algunos niños enfermos o algo así? Podría ponerte de mejor humor antes de que vuelvas con tu hijo. Estos niños quieren ver a Superman, no al espantapájaros, respondió bromeando. Gran volvió a reírse. Saluda al mocoso de mi parte. Luego colgó. Toshinori resopló. Maldito viejo. No quiero hablar con niños, quiero hablar con mi hijo. Hablando de Superman, pasó a las páginas del libro, donde el héroe visitaba a los niños en el hospital. En la vida real, incluso antes de que los superhéroes se hicieran realidad, la gente todavía se disfrazaba para visitar a los niños enfermos. De todas las tradiciones que perduraron hasta la edad moderna, esa fue sin duda una de las mejores. Lo que nunca sucedió fue unas páginas más tarde, cuando Superman regresó con un pequeño ejército de kryptonianos encogidos para eliminar el cáncer de los niños. Esa parte siempre dolía un poco. No importa cuánto haya logrado como All Might, siempre había cosas que aún no podía hacer. Por cada 100 que salvó, perecieron otros 1000. La mejor parte de Toshinori sabía que era demasiado pedir para sí mismo, o para alguien realmente. Pero eso nunca detuvo su anhelo de poder hacer el bien a la gran escala de los héroes de ficción. Sin pensarlo, volvió a una de las páginas más famosas de la historia. Superman aleja a un adolescente que llora del borde de un techo. Una sola página. Solo 5 paneles. Solo 2 de ellos tenían texto. Una pequeña y tranquila porción de una gran historia cósmica. Un semidios invencible que lucha contra un límite de tiempo se detiene para consolar a un niño. Fue entonces cuando el peso de los últimos días finalmente se hundió, y Toshinori se permitió unos momentos para llorar. Ochako hizo flotar montones de barro fuera del camino lo más rápido que pudo. La lluvia era ligera, pero suficiente para deshacer su trabajo casi tan rápido como podía hacerlo. El hielo de Todoroki retuvo parte del suelo que retrocedía. Si Kirishima no hubiera estado usando sus brazos endurecidos como palas, no habrían hecho ningún progreso en absoluto. El barro los empapó a los 3. Ya casi llegamos, muchachos. Sigue adelante. Hirou animó desde la parte superior del agujero. ¿Cuántos de nuevo? Gritó Kirishima. 1, 2, creo, respondió ella. Apenas la escucharon. La lluvia definitivamente se estaba poniendo más fuerte. Ochako agarró otro puñado de barro y se lo arrojó a Dark Shadow con su peculiaridad. Lo atrapó, y luego desapareció sobre la cresta para tirarlo. Liberar. Tokoyami le hizo señas. Liberar, repitió, desactivando su peculiaridad. Luego lo hicieron de nuevo. La lluvia golpeaba. Su casco protegía su rostro de la mayor parte, pero aún nublaba su visor y el sonido aún resonaba en sus oídos. Solo podía escuchar a sus compañeros de equipo a su lado. Había agua en sus botas. Ella estaba tan fría. Un sonido metálico. Kirishima golpeó algo con su puño. Auto. Él exclamó. Ochako trató de no hacer una mueca. La lluvia y los vehículos fueron los 2 nuevos factores agregados para el entrenamiento de socorro del terremoto del día. Como si solo uno no lo hiciera lo suficientemente difícil.
La ventaja de los automóviles era que tenían bolsas de aire, por lo que era más probable que las víctimas en el interior quedaran marcadas con vida durante más tiempo. Lo malo era sacarlos de esa manera. Auto. Gritó con impaciencia a los demás. Ya era bastante tarde en la simulación que tenían un sistema. Todoroki hizo un cuenco de hielo alrededor de las paredes del agujero. Ochako y Kirishima se apartaron del camino hacia el centro. Dark Shadow se inclinó y agarró un puñado del barro restante. La lluvia se encontró con el techo del coche. Lluvia fuerte. El reloj empezó a correr. Kirishima se arrodilló y perforó un dedo irrompible a través del techo. Como un abrelatas, tiró de ella hacia atrás a través del metal. El resto miraba con ansiedad. Tokoyami se veía especialmente inquieto. Antes aprendieron por las malas que Dark Shadow carecía de la precisión necesaria para este paso. No pudo saltar hasta que Kirishima tuvo 3 lados tallados. Las garras de la sombra se metieron debajo de la sección cortada y luego la despegaron. Aparecieron 3 cabezas blancas, el resto de ellas enterradas en la tierra. El agua se vierte en el interior. 3 contados, llamó Ochako a Hirou. 2 latidos, respondió ella. Los maniquíes tenían corazones artificiales, básicamente generadores de ruido en el pecho para saber si estaban vivos o muertos. Ochako reanudó la tarea de alejar el barro flotando. Esta vez, lo dejó ir hacia arriba, permitiendo que sus compañeros de equipo lo atraparan y lo movieran. Se resbaló un poco y se cortó el brazo con el metal retorcido del techo. Ella hizo una mueca, pero siguió adelante. ¿Quieres el arco?, preguntó Kirishima una vez que notó la sangre goteando en el barro. Todavía no, dijo ella. Después de unas cuantas rondas más de flotación, cualquier parte del brazo de su disfraz que no estuviera ya cubierta de barro se puso roja. El agua fluyó todo el tiempo. No estuvo satisfecha hasta que los torsos de los 3 maniquíes estuvieron completamente expuestos. ¡Arco! Ella finalmente gritó. Todoroki saltó al agujero y cubrió la parte superior con hielo. Ochako se tomó un momento para respirar en el tranquilo silencio después de que paró la lluvia. Pero solo un momento. Los 3 se inclinaron para comprobar el pulso de un maniquí poniendo una mano sobre sus pechos. Vivo, dijeron los chicos a la vez. Ella frunció. Comienza con el que está en el medio, dijo. Por alguna razón, se pasaron a ella. Kirishima entró en el coche sobre la tierra. Sus botas se hundieron un poco. Esperar tanto tiempo para cortar la lluvia era una apuesta. Era más difícil cavar en el barro, pero estaba más suelto que la tierra seca. Él le pasó un poco de barro que ella apiló contra el cuenco de hielo. Todoroki también se movió un poco, pero sobre todo mantuvo un ojo en la estructura que los rodeaba. La lluvia golpeó el exterior como 1000 dedos golpeando. Una sola gota helada se derritió desde el techo sobre la mano de Ochako. Está bien, creo que este tipo está listo para subir, dijo Kirishima, después de arrojar un cono alrededor del maniquí del medio. Está bien, reconoció Ochako. Tocó la civilización falsa con su peculiaridad, luego ella y Todoroki agarraron un brazo cada uno. 1, 2, 3, arriba, correaron todos. Kirishima trató de desenterrarlo más mientras levantaban. Tardó unos segundos, pero finalmente lo soltaron. Ochako se tambaleó hacia atrás con la tensión liberada, pero se estabilizó. Tomó el maniquí de Todoroki y él se derritió a través de parte de la pared de hielo cerca del techo. La ráfaga de lluvia volvió en un instante. Pero también lo hizo sombra oscura. Ochako pasó la civilización a sus garras que esperaban, liberando su peculiaridad después de que estuvo fuera del domo de hielo. Kirishima ya tenía al otro vivo a mitad de camino. El agujero que dejó el primero le permitió sacarlo del barro por un costado. Lo guió hasta sus brazos y ella se lo pasó a Tokoyami. Eso acaba de dejar el cuerpo. Enchufe de audífonos. ¿Algún vecino vivo? Ella gritó. No que yo escuche. Eres bueno para el cuerpo, respondió después de un momento. Renriot, saliste y ayudaste a los otros equipos de excavación. Estoy bien aquí, le indicó Ochako. Tenían que priorizar a los vivos sobre los muertos. Un cuerpo no necesitaba 3 personas para moverlo. Tú también, todo Shoto su nombre siendo su nombre de héroe todavía era extraño. No está sucediendo, argumentó. Esta sigue siendo una zona de desastre activa.
Terese dijo ayer que nunca deberíamos trabajar solos en algo como esto. Bien, se dio ella. Ya estaba de vuelta en el hoyo trabajando en el tercer maniquí. Solo evita que el hielo caiga sobre mí. Tengo esto. El último maniquí estaba en el asiento trasero del coche, con la cabeza y el hombro aplastados contra el costado. El familiar hombro cóncavo la hizo estremecerse. Odiaba saber cómo se veía esa herida en una persona real. En su amiga. Ochako metió el pie en el agujero y empujó el barro en el espacio dejado por los otros dos. Al menos estando muerto no tenían que preocuparse tanto por ser amables. Maniobró el cuerpo liberado hasta la abertura en el techo y lo hizo flotar hasta Todoroki. Lo dejó a un lado y luego la ayudó a levantarse. El alivio por su éxito fue temporal. Realmente sintió la tensión de su peculiaridad mientras llevaban el cuerpo a la zona segura. Su cabeza se sentía ligera y el borde de su visión estaba borroso. No podía distinguir ninguno de los colores de su disfraz, había tanto barro. El tiempo dejó de significar algo hace horas. La lluvia era implacable, hasta que no lo fue. Tan pronto como ella y Todoroki cruzaron a la zona segura, se detuvo. Se miraron el uno al otro confundidos. Sonó el timbre. Ochako se estremeció. Atención a todos. Todos los 50 civiles han sido contabilizados. Esto concluye nuestra simulación, anunció Terese por el intercomunicador. Los vítores resonaron en la distancia. Ochako apenas los escuchó por encima de su propio suspiro de alivio. Por favor, lávense en las duchas, luego reúnanse en las escaleras de la entrada principal para las evaluaciones. Siéntase libre de cambiarse a ropa casual si la trajo. Cualquier lesión debe ser notificada a Mio Aizawa-sensei de inmediato. El barro de su disfraz estaba endurecido y seco cuando Ochako llegó a las duchas. No se había dado cuenta de lo pesado que era hasta que empezó a despegarlo. Su cabello y rostro estaban mayormente intactos gracias a su casco, a diferencia de sus compañeros de clase. Las chicas pasaron un buen rato ayudándose unas a otras a quitarse la mugre del pelo. Como regresaron antes que la mayoría de los muchachos, asumieron que tenían el mismo problema. Esa fue una segunda salida maravillosa para todos. Terese vitorearon una vez que todos estuvieron de vuelta en las escaleras. Aizawa estaba ilegible junto a ellos. Ochako se encogió un poco. Oh sí. Este fue solo el día 2. Una mujer con un disfraz de héroe abstracto azul y blanco se acercó a sus maestros. Y démosle un cálido agradecimiento a Tempest por proporcionar la lluvia para hoy. Gracias, Tempest, coreó la clase con tanta calidez como durante la simulación. El héroe no pareció darse cuenta y le lanzó un beso al grupo. Ochako no pudo evitar preguntarse cómo reaccionaría Deku. Probablemente con el mismo entusiasmo que tenía al conocer a cualquier héroe nuevo, empapado no. No estaba claro si Tempest regresaría para el resto del entrenamiento de la semana, ni si Deku volvería al campo en ese momento. Discúlpeme, señora Tempest, le gritó al héroe después de las evaluaciones. ¿Qué pasa? Ella preguntó. Sus ojos azulados parecían agua brillante. Me preguntaba, si te parece bien, ¿podría obtener tu autógrafo? Por supuesto, Kiwa, espera un segundo. Tempest agarró ligeramente el brazo de Ochako. Un corte largo cruzaba la mitad de su codo. Olvidé eso, dijo. Tempest la llevó a Aizawa, y él la llevó a los botiquines. El héroe de la lluvia dejó una pequeña tarjeta azul antes de desaparecer escaleras arriba. ¿Fan de ella? Aizawa cuestionó mientras limpiaba su brazo con desinfectante. No realmente, admitió Ochako. Su maestra envolvió suavemente su brazo en gauze. Pero Deku probablemente lo sea. Él no la miró. ¿Has oído algo sobre cómo está? No. Lo siento, chico, dijo. Pero estuviste allí hasta el mediodía, ¿verdad? ¿Cómo estaba antes de que te fueras? Ella incitó. Estaba vivo y despierto, descartó, luego se puso de pie. Asegúrate de ver a Recovery Girl por la mañana. Ochako suspiró, luego tomó el autógrafo de Tempest y lo siguió. Estaba oscuro cuando salieron de la USO. La simulación duró 5 horas. La mitad de la clase se quedó dormida en el autobús de regreso al campus principal. Midori ya no le había respondido ningún mensaje de texto en ese tiempo. Sabía que él tenía su teléfono.
All Might vino por él poco después de que Aizawa se lo llevara. El fantasma del evento rondaba la sala común. Se preguntó si alguien más lo sintió cuando regresaron. Los otros estaban hablando al menos. Estallaron en caos después de que Aizawa pasara corriendo, luego cayeron en silencio cuando los tres que presenciaron lo sucedido explicaron. Una convulsión. Dio vueltas a las palabras en su mente mientras recuperaba su taza del armario. Toda la investigación que hizo a lo largo del día indicó que la mayoría de las convulsiones no eran dañinas a largo plazo. Pero aún existía esa posibilidad. Hablando de los tres testigos, Aoyama, Tokoyami y Mineta se apiñaron alrededor del refrigerador abierto. ¿Qué están haciendo, chicos? Ella preguntó. Inventario, declaró Mineta. Oh, ¿alguien robó la comida otra vez? Ella gimió. Estaba demasiado cansada para hacer su propia comida esa noche. El plan era agarrar sus sobras e irse. No, el contenido parece no haber cambiado desde esta mañana, dijo Tokoyami. Se dio la vuelta y le ofreció el plástico con su nombre. Aliviada, lo tomó con un breve agradecimiento. La cuestión es si tenemos los ingredientes para el katsudon, gorjeó Aoyama decepcionado. ¿Katsudon? Para Midoriya, cuando regrese esta noche, respondió. Si regresa, aclaró Tokoyami en voz baja. La comida del hospital apesta, así que vamos a hacer esto para animarlo. Mineta explicó con el puño levantado. Aunque no tenemos carne de cerdo. Entonces usaremos pollo o algo así, no es gran cosa, comentó el niño bajito. ¿Le gustaría ayudar? Ofreció Aoyama. Ochako hizo una pausa para pensar, pero no tuvo que hacerlo por mucho tiempo. Todos escuchen. Gritó Aizawa. Todos los ojos se volvieron hacia él. All Might está de regreso con Midoriya. Murmullos emocionados se extendieron por la clase. Ochako no pudo evitar una amplia sonrisa. Pero, no quiero que todos ustedes lo amontonen. Ha tenido un día largo y probablemente esté cansado. Tsuyu levantó la mano. ¿Él está bien? ¿Descubrieron por qué estaba enfermo? No lo sé, dijo. La sonrisa de Ochako se apagó. No lo mantendrán durante la noche, lo cual todavía estaba sobre la mesa la última vez que hablé con el hospital. Entonces, ¿él está mejor? Cuestionó Kaminari. Él no está muriendo activamente. Eso no fue tranquilizador. Sea lo que sea, él mismo puede decírtelo. Simplemente no lo acorrale en busca de respuestas. Su maestro se fue, probablemente para encontrarse con los demás en la puerta. Ochako se volvió hacia los tres chicos. Contra la voluntad de su cuerpo exhausto, dijo, vamos a hacerlo. Terminaron de preparar la comida al mismo tiempo que Hiro informó haber escuchado pasos que se acercaban hacia el dormitorio. No tenían suficiente para hacer una porción para todos, pero en realidad era para Midoriya. La mayoría de los que no lo hicieron ya estaban en las mesas con su propia comida. Ochako se ofreció como voluntaria para sentarse con sus propias sobras. Siguió mirando emocionada hacia la puerta mientras ayudaba a colocar los tazones. Todoroki sostuvo la de Midoriya en su mano, manteniéndola caliente, y parecía estar haciendo lo mismo. Todos extrañaban a su amigo. Finalmente lo recuperarían y obtendría una buena comida caliente después de un largo día de quién sabe qué. En el último minuto, Aoyama pasó una tarjeta brillante, así que fue allí donde desapareció, para que todos la firmaran. Ochako fue uno de los últimos en conseguirlo. Te extrañé hoy. Espero que te sientas mejor. Escribió, y metió la tarjeta suspirada de Tempest en ella. La manija de la puerta se movió. Todos se quedaron callados, sonrisas emocionadas por todos lados. La puerta se abrió. Ochako contuvo la respiración. Rizos verdes esponjosos aparecieron a la vuelta de la esquina. Bienvenido va. Midoriya pasó junto a ellos, con la cabeza gacha. Desapareció escaleras arriba antes de que nadie pudiera reaccionar. All Might entró unos momentos después. ¿Lo que está mal con él? Preguntó Mineta. Nada, respiró el héroe. Su flequillo cayó frente a su cara. ¿Qué quieres decir con nada? Midoriya nunca antes nos había ignorado, comentó Zero con cautela. Sí, eso fue raro. No parece él. ¿Qué pasó? Aventuró Ochako. All Might tomó una respiración larga y profunda. Los médicos no pudieron encontrar nada malo en él, explicó, con la voz pesada.
Nada ha cambiado. Ochako se mordió el labio. Una conversación preocupada estalló a su alrededor. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Todavía tiene prohibido practicar? ¿Significa esto que está empeorando? Dejó el cuenco que estaba llenando y casi corrió hacia las escaleras. Joven Uraraka, por favor espere, llamó débilmente Olmigt. Él también estaba gastado. Su corazón saltó a su boca. Empezó a correr una vez que rodeó el primer tramo. Deku. Ella gritó. Una tos ahogada pinchó sus oídos. Algo anda mal. No llegó hasta arriba. Yacía desplomado, con la cabeza apoyada en el último escalón, retorciéndose de dolor. Sus ojos inyectados en sangre estaban muy abiertos. Jadeaba como si se estuviera ahogando. Deku. Deku, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Rogó ella a su lado. Otro ataque, alguna parte de ella suministró. Pero ella no sabía qué hacer. Ochako quería levantarlo hasta el suelo con su peculiaridad, pero no quería arriesgarse a lastimarlo más. Entonces ella solo puso una mano entre su cabeza y el escalón. El otro fue a sostener su hombro. Deku, está bien, susurró entre lágrimas. Oh, no, dijo Olmigt detrás de ella. Fue al otro lado de Deku, intentando de manera similar castigarlo. ¿Qué hago, Olmigt? Ella gimió. Sacudió la cabeza con amarga aceptación. No hay mucho más que podamos hacer. No murmuró Deku. Gruñó. Olmigt retiró sus manos de inmediato, pero tuvo que sacudir a Ochako. Lentamente y respirando con dificultad, se incorporó. Pareció en blanco por unos momentos, cuando luego creció en miedo. Deku. Lo intentó de nuevo. Nunca adentro. ¿Qué fue eso, hijo mío? Nunca sucede adentro, dijo, temblando. Los ataques nunca suceden adentro. Nunca antes. Sacudió la cabeza salvajemente. ¿Por qué adentro? Lo que está sucediendo. ¿Sabe dónde estoy? Olmigt trató de poner una mano sobre su hombro, pero él se giró y se la apartó de un manotazo. Los tres se congelaron. Deku se veía pálido como un fantasma. ¿Qué sabe dónde estás? Preguntó Ochako. Se volvió hacia ella tan rápido que ella se estremeció. Hubo un ligero escalofrío en su cuerpo. Sus ojos estaban tan rojos que parecía que podía llorar sangre. Lo siento. Deku se levantó de un salto y corrió a su habitación, cerrando la puerta detrás de él. Ochako volvió a mirar a Olmigt lentamente. El reflejo de las expresiones horrorizadas de otro. Pero la suya también estaba mucho más cansada, como él sabía. Él la abrazó mientras ella lloraba. Una sola lágrima que no era suya cayó sobre su mano. El hecho de que fuera un sueño familiar no significaba que Katsuki estuviera acostumbrado. Peor aún fue que a pesar de saber que era un sueño, no pudo obligarse a sí mismo a despertar. Solo tendría que aguantarlo. Comenzó como siempre, con el villano fangoso envuelto alrededor de su cuerpo tanto por dentro como por fuera. El moco se agitó en su boca, lo que le obligó a abrir las mandíbulas cada vez que hablaba. Pero nunca pudo escuchar lo que dijo el villano. Líquido pulsaba en sus oídos también. La acción tuvo lugar en el mismo callejón donde había sucedido en la vida real, lo que no había sucedido en mucho tiempo. A veces, el villano aparecía para interrumpirlo reviviendo diferentes gilipolleces, desde la USG hasta su revancha con el nerd. Hablando de eso, estar de vuelta en el callejón significaba que probablemente tendría que esperar a que el perdedor viniera a rescatarlo para que el sueño terminara. Excelente. Se sintió como mucho tiempo. El yo del sueño de Katsuki se agitó y gritó a través del lodo sin su control. El agarre del líquido se hizo más fuerte. Cada órgano en su pecho ardía. Es solo un sueño. Un estúpido, maldito sueño. ¿Por qué es tan difícil respirar? Fue en ese momento que se dio cuenta de que el incidente original no había durado tanto. ¿Dónde está Olmigt? En la multitud. Viendo Olmigt estaba esquelético, completamente en la espalda y agarrando el lugar que Katsuki ahora sabía que estaba lesionado. Dijo que había usado todo su tiempo ese día, pero el nerd lo inspiró a ir más allá para salvarlos a ambos. Entonces, necesitaba al nerd. Juró que podía sentir un líquido que no pertenecía moviéndose por sus venas. ¿Dónde está ese maldito nerd? Deku estaba en el otro extremo de la multitud.
Sus manos cubrieron su boca mientras lloraba. Hicieron contacto visual. Sí, idiota, te veo. Ahora ven aquí y sé una maldita inspiración para que pueda continuar con esto. Pero no lo hizo. Se quedó allí con lágrimas corriendo por su rostro. Algo en el pecho de Katsuki estalló. El dolor sangró en nuevas partes de su pecho con el lodo. Vamos, pedazo de mierda sin valor. Mover. Nada cambió en la multitud. Sus propias lágrimas se mezclaron con lodo. Dicho lodo viajó por sus fosas nasales hasta su cabeza. Green superó su visión. Vamos. Hacer algo. ¿Dónde está ese nerd de mierda que siempre se mete en los asuntos de todos, ¿Dónde está eso ahora? ¿Por qué All Might necesita que consigas que me salve? ¿Por qué te necesita? Porque esto es lo único para lo que eres bueno. Apenas podía distinguir a Deku cubriendo sus ojos antes de que el lodo se hiciera cargo. ¿Qué diablos estás haciendo? Ven aquí. Pedazo de mierda. Maldito pedazo de mierda, Deku. Todo dolía. Su lucha se debilitó a poco más que contracciones. ¿Por qué no podía salir de esto yo mismo? ¿Por qué no puedo salir de esto ahora? Esto es un sueño, no. Es un sueño. Tiene que ser. Entonces, ¿por qué sigo necesitando ayuda? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué me ayudas a ayudarme? Confundió el sudor que empapaba su cuerpo con baba, y luchó para luchar contra él. Esa lucha contra sí mismo fue seguida rápidamente por otra. Evitar que su estómago se vaciara solo antes de llegar al baño. Apenas ganó. Katsuki medio esperaba ver sangre en la bilis, considerando lo mucho que el villano fangoso había estado retorciendo sus entrañas. Pero eso era falso. Estaba bien, no. Esa había sido, con mucho, la pesadilla más intensa que había tenido en mucho tiempo. Y él tenía una historia de ellos. Tanto es así que había comenzado a entrenarse a sí mismo para tener sueños lúcidos. Por lo general, podría salir del lodo y vencer al villano en otro estado de cosas, con o sin la ayuda de All Might. Pero ¿por qué no esta vez? Se recostó contra la pared fría del baño por un momento y solo respiró. No importaba, supuso, el punto más fino de la física de los sueños. La lógica de los sueños era una mierda de todos modos. Lo haría mejor la próxima vez. Hablando de tiempo, no tenía idea de qué hora era. Eso tampoco importaba. Las clases de la mañana se cancelaron por una reunión de maestros, para que pudiera dormir si quería. Aún así, si iba a aprovechar el tiempo libre, quería usarlo para hacer algo útil. Con un suspiro final, lentamente se puso de pie. Pensó en lavarse la cara y cepillarse los dientes para quitarse el sabor a bilis de la boca. Pero pisó algo. Cuando se detuvo para mirar hacia abajo, se quedó completamente despierto. Una pluma negra. Era más pequeño que su palma y le dejó una marca sucia en el pie. El tallo se curvó en un ángulo antinatural y los pelos se rompieron cuando lo tocó. Seguro como el infierno que no era uno de los bastardos pájaro emo. La mente de Katsuki volvió a los informes de los asesinatos de Haku. Y luego a las divagaciones de Deku después de la convulsión. Algo sobre un monstruo con brazos emplumados extra rematados con púas. Pero Aizawa y los otros maestros revisaron cada pieza de seguridad en el campus, desde cámaras hasta sensores peculiares, y no encontraron nada. Por supuesto, les creyó sobre el trasero traumatizado de Deku. Su monstruo era una alucinación. Katsuki pensó para sí mismo, si hubiera sido yo, habría volado a la perra, real o no. ¿Cómo esta noche? Se estremeció. ¿Dónde diablos está el Deku que me salvó el culo hace un año? Volvió a mirar la pequeña pluma mugrienta que tenía en la mano. Deku solía ser una de las primeras personas en despertarse, por lo que habría sido el primero en verlo. ¿Es esta la idea de una broma de algún enfermo? Este es el tipo de mierda amateur e insípida que tendría. Katsuki juntó sus palmas y frió la pluma hasta convertirla en ceniza. Luego arrojó los restos al inodoro, antes de lavarse las manos del desorden físico y metafórico. Este es mi único favor, Ned. No te acostumbres. Izuku estaba en el infierno. El miedo era omnipresente. Día y noche, estrangulaba sus sentidos. Los médicos pensaron que el medicamento para la ansiedad podría haber contribuido a su convulsión, por lo que se lo quitaron.
No es que hubiera hecho mucho de todos modos. No podía dormir, apenas comía y la mayoría de las palabras morían en su garganta. El alivio fue raro, tal vez unos minutos cada día. Pero con mucho gusto renunciaría a esos minutos si tan solo los ataques se detuvieran. Ya no importaba dónde estaba ni a dónde iba. Los ataques se produjeron mientras estaba sentado en clase o cuando se acostaba en la cama por la noche, y todo lo demás. Empezó a preferir la toallita a la ducha. Y si se cae y se golpea la cabeza, todo al azar también. Durante los primeros 3 días, Izuku trató de seguirlos en un esfuerzo por encontrar un patrón, pero no encontró nada. Sus compañeros de clase y maestros aprendieron para entonces a dejarlo en paz. Lo asaltaron el primer día. Inútilmente le preguntaron si estaba bien y si había algo que pudieran hacer para ayudarlo. No, a ambos. Cuando tenía un ataque en clase, se acurrucaba con la cabeza sobre el escritorio y aguantaba. ¿Qué más podía hacer? Los maestros le dieron rienda suelta para salir si lo necesitaba, pero nunca lo hicieron. Para el 4.º día, tenían algún tipo de sistema que Izuku no conocía. Nunca estuvo a más de unos pocos metros de alguien. Los otros estudiantes lo seguían donde quiera que iba, lo que pensaban que era una distancia respetable entre ellos. A Izuku no le importaba tanto que lo estuvieran vigilando, pero que lo hicieran sin ser directos. Todo lo que tendrían que haber hecho era decir, oye, vamos a ir contigo para asegurarnos de que no te lastimes, y él habría estado bien. Eso fue una mentira. Siempre había alguien allí para sujetarlo cuando se caía, y era agonizante. Izuku no quería tratar con nadie. Nadie creyó su afirmación sobre un villano invasor. Claro, algunos habían dado al principio los últimos meses. Pero después de revisiones minuciosas de la seguridad de la escuela sin nada que mostrar, su fe se desvaneció. La simpatía se convirtió en lástima. No importa cuántas veces trató de perseguir la sombra en el rabillo del ojo, no pudo convencerlos. Pobre Midoriya. La escena del crimen lo afectó tanto que está alucinando. Nadie lo dijo en voz alta, pero Izuku pudo verlo en sus ojos. Los profesores tampoco le creyeron. Todo el mundo le prohibió el entrenamiento, peculiaridad o no. ¿Qué pasaría si tuviera un ataque mientras corría vueltas? ¿O levantar pesas? ¿O alguna actividad que no estuviera sentada esperando a que llegara el dolor? Fue un pequeño milagro que incluso lo dejaran venir a clase. Recover Girl tenía un pie en su esquina en el hospital. Ella insistió en que hicieran una prueba tras otra, sin importar cuántas resultaran normales. Olmigd le dijo más tarde que después de que una enfermera dio a entender que Izuku estaba inventando todo, lo regañó durante más de 1 hora. Pero por otro lado, ella quería que él permaneciera en el hospital. Ese, aparentemente, había sido otro argumento. Pero su influencia como doctora y heroína respetada solo llegó hasta cierto punto, e Izuku fue dada de alta. Como compromiso, abrieron un espacio para que un especialista lo revisara más adelante en el mes. Al menos mamá no tendría que cancelar su viaje. Ya sea que pudiera participar o no, Izuku aún tenía que cambiarse a su uniforme de gimnasia para la clase. Al 5.º día tuvo un ataque en el vestuario. Su cuerpo a medio vestir se congeló y cayó. Ida lo atrapó antes de que pudiera golpearse la cabeza contra un banco. Luego lo colocó suavemente en el suelo para aguantar el uniforme sin usar de alguien como almohada. Los sentimientos volvieron lentamente, como siempre. El azulejo estaba frío contra su espalda desnuda, pero sintió el pelo y la suciedad allí. Toda la habitación estaba en un silencio sepulcral aparte de su jadeo. ¿Eres O? No. Izuku escupió. Todos saben que no lo soy. No necesitan preguntar. No ayuda. En lugar de una de las instalaciones de entrenamiento, Aizawa los llevó al auditorio. Midnight, Tirten y Bloodkin estaban allí, junto con la clase 1B. Algunas personas de las diferentes clases se mezclaron en el medio, pero en su mayoría se mantuvieron solos. Los asientos no estaban asignados, por lo que Izuku se sentó muy por detrás de los demás. Apoyó la barbilla en los brazos cruzados. No pasó desapercibido. ¿Qué pasa con Midoriya? Oyó susurrar a una chica del 1B. No suele estar abajo al frente. Añadió otro. Escuché que está enfermo, explicó un tercero. ¿Con qué? No lo sé, pero estuvo en el hospital el otro día.
En realidad, oigan, córtenlo, les cortó Hagakure. Incluso con la ropa de gimnasia puesta, no la vieron venir. Ella se giró como si fuera a mirarlo antes de volver a su propio asiento. Izuku se preguntó qué tipo de expresión tenía. Buenas tardes a todos, anunció la medianoche. Aizawa y Bloodkin fueron al backstage. Vamos a hacer algo un poco diferente hoy. La acústica del auditorio se aseguró de que Izuku escuchara cada murmullo especulativo. El heroísmo a veces puede ser un trabajo desagradecido, por lo que recibir agradecimiento y aprecio es un regalo especial. Todos ustedes han estado trabajando duro estas últimas semanas y todos estamos muy orgullosos de su progreso, agregó Tirteren. Así que, desde ayer fue el último día de entrenamiento de ayuda por terremoto. Y mañana es el primer día de presentaciones de tu proyecto de historietas. Esta tarde, pasarás, dijeron ambos y se hicieron a un lado. Había un gran círculo negro en el escenario entre ellos. Oh, no. Cheata saltó del lugar y aterrizó con los pies a cada lado con una caja en los brazos. Cartas de admirador. Vitoreó, levantando la caja por encima de la cabeza. Las clases estallaron. Izuku se hundió en su silla. Los maestros de salón regresaron con más cajas. Nuestra agencia ha estado recolectando todo de Haku para ustedes. También tenemos papel y cosas para escribir si quieres responder. Divertirse. Todos recibieron una caja. El maestro llamó nombres para que la gente subiera y tomara los suyos. Cada uno se veía igual, pero era obvio cuáles eran más pesados. No llamaron a Izuku. Después de todos los demás, Aizawa le trajo su caja. Lo dejó con un ruido sordo. ¿Cómo te encuentras hoy? Aizawa preguntó después de una breve pausa. ¿Por qué te molestas? Bien, respondió, todavía mirando hacia abajo. El espacio resonó con la alegría y la risa de sus compañeros. Leían cartas en voz alta y se burlaban de dibujos más tontos. Izuku quería más que nada unirse a la diversión, pero el miedo era demasiado. Su maestro suspiró, pero lo dejó solo. La caja de Izuku estaba llena. Cartas, dibujos y pequeños obsequios estaban llenos hasta el borde. Una carta de Racing Stripes y Cheata estaba justo en la parte superior. Hola, Deku. Realmente apreciamos todo el buen trabajo que hiciste en Haku. Tu discurso llegó a mucha gente. La mayoría de los niños todavía toman en serio la seguridad de las peculiaridades, y una pareja comenzó a tomar clases para un mejor control. Un par de estudiantes de secundaria también se están tomando en serio el entrenamiento. Es posible que veas algunas caras conocidas en la UA el próximo año. A pesar de todo eso, sabemos que lo pasaste mal aquí, y todos lo sentimos mucho. Esperamos que pueda encontrar en su corazón perdonarnos, y tal vez volver a visitarnos en algún momento más adelante. A todos nos encantaría tenerte. Te deseamos lo mejor. Cheata, Racing Stripes, Anten y la gente de Haku. La carta venía con un dibujo de Anten. Una representación estilo graffiti de la máscara de héroe de Izuku. La dejó junto con la carta a un lado y empezó a revisar a las demás. Las letras estaban por todos lados. La mayoría eran estudiantes de primaria y secundaria que felicitaban su desempeño en el seminario. Una pareja estaba genuinamente entusiasmada. Los niños explicaron cómo se inspiraron para trabajar más duro en sus propias carreras de héroes. Esos a menudo venían con pequeños dibujos de él y lo que él suponía que eran los disfraces de héroe planeados por los niños. Pero después de varias respuestas genéricas y desinteresadas, quedó claro que se trataba de una tarea escolar. De vez en cuando, había una carta con letra infantil con opciones de palabras mucho más adultas, lo que indicaba que los padres planeaban qué decir por ellos. Algunos adultos escribieron cartas ellos mismos. Muchos de ellos le pedían que volviera para ser tutor de su hijo o trabajar en la agencia Haku. La rara carta de estudiante de secundaria proporcionó información de contacto con una solicitud de fecha. Izuku los revisó a todos pasivamente. Luego vinieron las cartas hablando de los asesinatos, porque ¿por qué no habría? Esos estaban divididos. Un puñado lo culpó por atraer al asesino con su escuela o por no hacer lo suficiente para detenerlo. Pero la mayoría eran niños bien intencionados, que lo felicitaban diciendo que podía vencer al villano fácilmente o rogándole que regresara y los salvara. Niji envió a 3 de ellos.
También venían con dibujos. Crayones y lápices de colores lo representaron luchando contra todas las formas imaginables que el villano de plumas negras podía tomar. Pájaros gigantes, dinosaurios, criaturas mágicas, magos que invocan cuervos, caballeros negros con capas de plumas, reinas malvadas con boas de plumas y todo tipo de personas aladas y monstruos lucharon contra un pequeño conejo verde. Bueno, casi todas las formas. Ninguno de ellos tenía picos. Izuku estaba a punto de llorar cuando llegó a la mitad de la pila. Entendió que solo eran niños y no sabían nada mejor, pero aún le dolía tener tanta gente contando con él cuando ni siquiera podía bañarse por miedo a ahogarse. Por el rabillo del ojo, Cheata subió las escaleras hacia él. Parecía preocupada. Izuku trató de ocultar su rostro detrás de su caja. Pero medianoche la interrumpió. La escuchó susurrar que no se sentía bien y que lo dejara en paz. Lo dividió entre la gratitud y la ira. No necesitaba que sus maestros interfirieran. Él podría manejarlo. Sus ojos siguieron el descenso de las dos mujeres y aterrizaron en Zero. Él y Hagakure, se dio cuenta, lo miraron preocupados. Se miraron el uno al otro rápidamente, antes de mostrar algunos de sus propios correos de admiradores con sonrisas tristes. Zero lo representó atando a un hombre alado con su cinta. Hagakure mostró un pájaro negro con una silueta blanca en el medio. Se encogieron de hombros. Todos los tenemos, pensó Izuku. El hecho de que no lo señalaran le trajo el más mínimo consuelo. Él les devolvió la sonrisa, se secó los ojos y volvió a la pila. Debajo de los obsequios de rocas frescas y dulces en la parte inferior, había un sobre de color púrpura claro. La letra que se dirigía a él era demasiado bonita para ser de un niño. Izuku lo sacó y reconoció la insignia de la agencia Safari en el sello. Lo abrió de inmediato. Midoriya Izuku. Primero, quiero disculparme por cómo te traté durante nuestro tiempo juntos. Lo que yo creía que era severidad cruzó la línea y se convirtió en una hostilidad innecesaria, y lo siento mucho por eso. Puede ser fácil olvidar que los estudiantes héroes como usted y sus compañeros todavía son niños, y ningún niño debería tener que enfrentarse a lo que usted hizo. Entiendo que fuiste recibido con crueldad adicional por parte de algunos de mis vecinos, así que lo dejaré claro aquí. Nada de lo que sucedió fue culpa tuya. Fue una mala situación en la que te involucraste por pura desgracia, nada más. Fuiste un invitado modelo y un héroe mientras trabajabas para mí, y mis colegas no han dado indicios de que fueras diferente a su alrededor. Tienes un futuro brillante por delante. No dejes que las palabras y acciones de otros te encadenen para que no alcances tu potencial. Espero ver a dónde te lleva tu camino. Kamoto Itsuki, Conquistador. Izuku sollozó y decidió que esa era la última carta que miraría en el día. Todos los demás estaban muy animados en el camino de regreso a los dormitorios. Todos los demás llevaron sus propias cajas. Uraraka hizo flotar el de Izuku y lo empujó junto con el de ella. Le preocupaba que volviera a tener un ataque. Y luego lo hizo. Fue como recibir un disparo en la espalda por la boca a través de los dientes. El dolor hizo brotar las lágrimas que había logrado contener durante varias horas. Y Ida lo atrapó de nuevo. Él, Uraraka, Aoyama, Tokoroki y Tsuyu esperaron a que terminara mientras los demás seguían adelante. No dijeron nada, solo miraron. Cuando volvió en sí, miró a su alrededor, aturdido. Tsuyu y Aoyama parecían estar al borde de las lágrimas. Uraraka ni siquiera estaba luchando contra ellos. Todoroki no lo miró directamente, aparentemente avergonzado. Suavemente, Ida lo empujó para que se sentara solo. Izuku se inclinó hacia adelante, abrumado por el temor. Bueno, vámonos, Ida rompió el silencio. Los otros se pusieron de pie de mala gana. Nadie preguntó si Izuku necesitaba ayuda para ponerse de pie, sabían su respuesta. Odio esto, pensó. No quería lastimar a sus amigos, pero estaba tan frustrado. Caminaban delante de él, de vez en cuando mirando hacia atrás. Su sombra era lo suficientemente larga como para llegar a sus pies. No podía decir si los escalofríos eran por el frío o por el miedo. Uraraka todavía tenía su caja. Ni siquiera me dejaba hacer esto. El temor aumentó cuando se acercaron a los árboles, y supo que estaba allí. Su sangre hirvió. Si lo mirara directamente, desaparecería.
Mantuvo los hombros encorvados. ¿Dónde estás? Un arbusto susurró cuando pasó la brisa. Nada allí. Sus amigos intentaban y fallaban en mantener una conversación entre ellos. Izuku abrió ligeramente la boca para saborear el aire. Captó principalmente el perfume de Aoyama. Se acercaron. La mayoría de las hojas habían muerto, así que no había dónde esconderse. Solo tenía que esperar. Las ramas se rompieron. Se resistió a volverse para mirar. Una masa negra apareció con otro pico temible. Uno para todos se enfureció. Midoriya. ¿Qué espera? ¿A dónde vas? Estaba en la línea de árboles en un instante. La masa se reformó más adentro. Está bien, maldito seas. Veamos cómo te mueves. Izuku saltó de árbol en árbol, rompiendo la corteza con cada impacto. Hojas podridas se alzaron detrás de él. El villano permaneció justo fuera de su línea de visión directa. Se teletransportó mucho antes de que pudiera acercarse. Cobarde. Chilló. Se estaba burlando de él. Dirigiéndolo en círculos. El temor lo arañó todo el tiempo. Lo que podía ver de la masa era más pequeño que antes, y no era solo la distancia. Está escondiendo los picos. ¿Por qué no peleas cara a cara? Le perdió la pista. Se detuvo en un árbol para reorientarse. El villano apareció de nuevo más lejos, un tiro directo. Es porque sabes que perderás. Izuku empujó el árbol con su peculiaridad lo suficientemente fuerte como para volcarlo. Voló por los aires como una bala electrificada y casi lo alcanza. Olió el hedor que dejó atrás. Pero luego se estrelló contra la tierra, una nueva ola de terror que le sangraba los ojos lo mantuvo abajo por un momento. Algo agarró sus hombros. Midoriya, eso es suficiente. Suplicó herida. Él era el único que podría haber esperado atraparlo, pero aún así no fue suficiente. Izuku apartó las manos de un golpe y Ida gruñó de vuelta. Vete a la mierda. Y corrió más adentro. Llegó a un pequeño claro y volvió a perder el rastro del villano. Giró salvajemente tratando de echar un vistazo. El sudor goteaba en su boca mientras jadeaba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nada. Izuku golpeó su pie contra la tierra y tembló. Vamos. Gruñó hacia las sombras. Pisoteó de nuevo. La tierra voló. Los pájaros huyeron. Las hojas que quedaron en los árboles fueron sacudidas para soltarlas. Sal y enfréntate a mí, maldito seas. Su garganta ardía. Un gatillo se rompió detrás de él. Se dio la vuelta con el puño levantado y un grito, pero se detuvo. Es suficiente, muchacho, dijo All Might. No parecía enojado o decepcionado, solo triste. Lo vi, gruñó Izuku con la respiración entrecortada. Su héroe se mantuvo firme. Aizawa salió de detrás de él, con el arma de captura lista. Dañaste la propiedad del campus y rompiste la muñeca de tu compañero de clase. Eso le dio una pausa. La única razón por la que no estás siendo castigado es porque no estás en el estado mental adecuado. Eso cambia si vas más allá, advirtió. Pero estaba allí. Tenía que ir tras eso. Sus caras no cambiaron. Izuku frunció el ceño. Lo vi, siseó entre dientes. Aizawa activó su peculiaridad ante el desafío. All Might le hizo un gesto para que se detuviera y dio unos pasos hacia adelante. Joven Midoriya, no hay nada allí, imploró. Yo gimió, y se miró los pies. El claro fue arrancado por sus pisotones. No había ni una mancha de suciedad sin una huella de zapato. El temor se disipó, aunque solo fuera por un momento. Él suspiró. Lo sé. All Might fue una vez la única persona que todavía consideraba la vaga posibilidad de que lo que vio su alumno fuera real. Por supuesto, no estaba buscando abrir una investigación de villano real, pero mencionó agregar más seguridad. Una vez, cuando Izuku vio el susurro de un arbusto, en lugar de decirle que no había nada, fueron e investigaron juntos el lugar. Aunque no encontraron nada, el gesto todavía significaba mucho para Izuku. Y estaba lejos de ser el único. All Might ya había estado en su habitación de hospital por un tiempo cuando se despertó de los sedantes. Permaneció a su lado cuando se lo permitieron mientras los médicos realizaban pruebas. Y se quedó despierto con él esas primeras noches cuando el dolor lo mantuvo despierto. Izuku no bajó esa noche.
Ya causó suficientes problemas. Después de quitarse las astillas de las manos y disculparse con Ida, se retiró escaleras arriba. Además, no creyó todas las veces que Olmigt le aseguró que no se interpondría en el camino. Vio las bolsas debajo de sus ojos. Escuchó a Aizawa regañarlo por el papeleo tardío. Lo peor de todo, Izuku sintió la culpa en su voz. Olmigt se culpó a sí mismo por lo que le estaba pasando a su sucesor. El dolor era algo relacionado con One for All, pensó. Todas las lesiones pasadas finalmente lo estaban alcanzando, o la peculiaridad estaba aumentando las emociones ya intensas, algo así. La posibilidad de que esto fuera algo que pudiera durar para siempre y acabar con su carrera de repente estaba al margen de sus mentes. Y no había nada que ninguno de los dos pudiera hacer al respecto. Y así, Izuku enfrentó el terror solo. No estaba mintiendo ni escondiendo su dolor, solo le estaba dando un respiro a su mentor. Una noche no mataría a ninguno de ellos. Luego vino la presencia. Era solo eso al principio. Una presencia. La sensación de que no estaba solo en su dormitorio. Ojos en él. Entonces algo lo tocó. Aliento en su rostro. Un tirón en su camisa. Dedos alrededor de su cuello. Apenas sintió algo, pero sabía que estaba allí. Y no podía moverse hasta que se había ido. Izuku no podía abrir los ojos, pero olía el mismo hedor a podredumbre. Pero él sabía que no era real. Solo tenía que dejarlo pasar. Dedos delgados y fríos agarraron su hombro expuesto, el que se rompió la semana pasada en el otoño. El agarre era de alguna manera firme y débil al mismo tiempo, casi pero no del todo, como si su hombro estuviera dormido. Las uñas se clavaron en su piel. No dolía, pero aún se sentía mal. La maldad se triplicó cuando los dedos siguieron las uñas en su carne. Luego una mano. Luego un brazo. La extremidad se deslizó por debajo y a través de su pecho con la misma facilidad con la que se arrastra debajo de una manta. Todavía sin dolor, pero Izuku quería gritar. Los dedos se deslizaron sobre sus costillas como andamios, tirando de la masa del brazo detrás de ellos. Solo déjalo pasar. Los huesos no tienen nervios para sentir cuando se tocan, pero cada toque de una uña envió escalofríos por todo el ser de Izuku. Cada fibra gritaba que esto no debería estar pasando. Por favor, pase. La mano se detuvo en la penúltima costilla de su izquierda. Los dedos lo rodearon. El puño distorsionó músculos y órganos. Luego tiró. El ataque fue breve, pero violento. Izuku recuperó suficiente movimiento para retorcerse, pero no lo suficiente como para gritar. Estaba casi agradecido por eso. Su habitación estaba vacía excepto por él cuando volvió a bajar. Ninguna prueba de su agresor a la vista de nadie. Ninguna enfermedad persistente más allá de lo habitual que los demás lo mimarían. Sin lágrimas. Una vez que su respiración volvió a la normalidad, se acurrucó y cerró los ojos nuevamente, tal como lo había hecho las 4 noches anteriores. Nemuri se consideraba una heroína bastante exitosa. Dejando a un lado las controversias de vestuario, su historial estaba limpio, tenía una cantidad respetable de derribos de villanos a su nombre y era lo suficientemente popular como para mantenerse sin su segundo trabajo. Hablando de dicho trabajo, también le gustaba pensar en sí misma como una buena maestra. Era organizada, puntual y hacía todo lo posible por estar disponible para ayudar a sus alumnos cuando la necesitaban. Pero estas últimas semanas habían sido duras para ambos lados de ella. Los asesinatos de Haku fueron mucho más espantosos que sus casos habituales. A pesar de que no estaba dentro de la jurisdicción de su agencia, ella fue testigo y de vez en cuando la llamaban para discutir cosas con la investigación local. No es que haya ayudado. El caso estaba prácticamente frío. Pathfinder logró encontrar algunos senderos más arriba en las montañas, pero estaban desconectados. El asesino pareció desvanecerse en el aire en el medio. Y luego los caminos desaparecieron por completo. No estaba segura de qué ganaban haciéndole las mismas preguntas por teléfono una vez a la semana. Mejor ella que sus alumnos. Ahí fue donde las cosas se pusieron difíciles. Cheata no filtró el correo como había pedido, y pasó un montón de basura. Estaba la feria normal, como las cosas sexuales raras. Y ni siquiera las cosas raras.
A Nemuri le gustaba pensar que ella era todo acerca de la positividad sexual, pero cuando se trataba de sus estudiantes, ella era el padre estadounidense esperando en el porche con una escopeta por cualquier excusa patética para una cita que intentaría llevar a cualquiera de sus angelitos a la paseo. Las cartas sugerentes no estaban bien. El hecho de que el acoso sucediera cada vez que tenían un día de correo no hacía que estuviera bien. Pero esta vez, hubo un asesinato del que hablaron la mayoría de las cartas. No fue la primera vez que algunos de los estudiantes quedaron traumatizados por algo para lo que no estaban preparados. Hubo al menos un incidente por año. 2 de los 3 eran bastante estándar. Zero pidió una extensión de su proyecto y Agakure vino a la sala de profesores un día durante el almuerzo y lloró mucho. Nemuri estaba más que feliz de cumplir con ambas solicitudes y los niños parecían estar de regreso a la normalidad. Pero Midoriya solo empeoró. Ella no había estado presente durante la peor parte, pero tenía una idea. Había visto las imágenes de él repentinamente quedándose flácido en el aire como si le hubieran disparado. Ella había escuchado a Olmigt describir con lágrimas en los ojos todas las pruebas que le hicieron y que quedaron en blanco. Solo recientemente comenzó a verlo por sí misma. Formalmente uno de sus estudiantes más entusiastas, se sentó en silencio al final de la clase con los ojos tan cansados que parecía doloroso mantenerlos abiertos. Al menos, eso es lo que pensó antes de presenciar uno de los episodios de los que había estado escuchando. En un momento, estaba escribiendo algo en la pizarra y dando una conferencia. Luego, escuchó una fuerte inhalación y Midoriya se retorcía en su asiento. Se acabó antes de que pudiera hacer nada. Al día siguiente, cambió a la esquina posterior derecha de la clase. Cada vez que tenía un ataque, en silencio bajaba la cabeza con los brazos cruzados mientras su cuerpo temblaba. El primer día de presentaciones, no se volvió a sentar. Inicialmente, ella pensó que él todavía estaba amargado. Originalmente estaba programado para presentar el primer día antes de que ella lo hablara, discutiera, hasta el último día. Pero Ida se inclinó para tocarle el hombro y él le indicó que se fuera. Nemuri se apoyó contra la pared detrás de ellos, haciendo todo lo posible para escuchar la presentación de Shoji sobre Martian Manhunter. Todos sus instintos de héroe / maestro le decían que ella misma controlara al niño. Podía salir si lo necesitaba, y en este punto ella solo lo avergonzaría más, pero aún así. Su único movimiento para el resto de la clase era pasarse una mano por el costado de vez en cuando. Ella lo retuvo del almuerzo. Bien, murmuró antes de que ella pudiera decir nada. Lo sé, mintió. Esto no se trata de eso. Lo fue totalmente. Midoriya estaba programado para presentarse en 2 días y no era optimista sobre su recuperación en ese tiempo. Esto fue mucho más allá del trauma. Algo estaba definitivamente mal con él. ¿Cómo va tu proyecto? ¿Sabes lo que quieres decir? Más o menos, sí. Eso al menos sonaba como la verdad. Conociéndolo, probablemente tenía todo listo con una semana de anticipación, enfermo o no. Bueno, estaba pensando, ¿por qué no pregraba todo lo que quiere decir y reproduce el audio sobre la presentación de diapositivas que hizo, De esa manera, no tienes que preocuparte por tener un episodio mientras estás frente a la clase, no se dijo. Lo último que quiero hacer es herir tu orgullo aún más, pero... Está bien, concedió él, mucho más rápido y más fácil de lo que ella pensaba. Nemuri esperaba otra discusión. En cambio, él la miró con una expresión tensa. Toda la luz y la lucha en sus ojos no se veían por ninguna parte. De repente se sintió enferma. Está bien, que tengas un buen almuerzo, dijo, aceptando la victoria hueca. Tú también. Nemuri lloró cuando volvió a su escritorio en la sala de profesores. Ella no era Aizawa o Olmigt, pero Midoriya también era su niña problemática, maldita sea. Odiaba no poder ayudar. Odiaba que nadie más pudiera ayudarlo. Esto fue mucho más allá del PTSD. Estaba claramente enfermo y sufriendo y, sin embargo, no se estaba haciendo nada. El otro pensamiento en el fondo de su mente, tratando de patear y gritar al frente, era que esto era solo el preludio. ¿Qué pasaría si la enfermedad de Midoriya fuera algo que no se pudiera evitar incluso si supieran lo que estaba mal? ¿Qué pasaría si terminara su carrera antes de que comenzara? Eso también les había sucedido a los estudiantes en años pasados.
Había abrazado a muchos niños que lloraban en su vida por muchas razones, pero esa era, sin duda, la peor. Y ver que en el horizonte de Dulce, apasionado, los otros profesores también lo sintieron. En la reunión de hace unos días, se planteó la posibilidad de ponerlo en baja médica. Si los resultados de su visita con el especialista en unos días no requerían una hospitalización, lo enviarían a casa al día siguiente, cuando su madre regresara de su viaje de negocios. Nadie discutió más el asunto desde entonces. ¿Qué más había que decir? Probablemente por eso nadie la molestó durante su mini colapso. En el gran esquema de las cosas, no le tomó mucho tiempo recuperar la compostura. 15 minutos, como máximo. Se sintió un poco culpable. La salud menguante de su estudiante merecía más tiempo que eso. Nemuri regresó de almorzar y se encontró con una vista dulce pero triste. Las cortinas en la esquina más alejada estaban corridas, y el sofá cerca de ellos fue empujado más cerca de la pared. Todo el cabello esponjoso de Migut sobresalió cuando se arrodilló a su lado. Él susurró algo que ella no pudo oír. En un mejor ángulo, Midori ya estaba acurrucado debajo de una manta. Olmigt se acercó a él, pero se retiró cuando se tensó. Sombríamente, se puso de pie, hizo una pausa y se alejó. Solo entonces se fijó en ella. ¿Él está bien?, ella preguntó. Olmigt suspiró. Bueno, no creo que sea peor. Entonces, ¿por qué está él aquí? ¿No está a punto de comenzar tu clase? Sí, lo estoy, pero, bueno, como no se le permite participar, pidió sentarse aquí, para poder intentar dormir. Olmigt suspiró de nuevo y se frotó la cara. No tienes clases por la tarde, ¿verdad? Odio preguntar, pero... Ella sonrió con tristeza. No te preocupes, lo vigilaré. Gracias. Gracias, susurró, con la voz pesada. Con un último asentimiento, se fue. Ella tragó saliva. Pobre tipo. Ese es básicamente su hijo. A la maestra ya no se le permitía mencionar el rumor, no es que ella realmente lo creyera en primer lugar. Pero momentos como ese la hacían dudar. Nemuri miró por encima del sofá. La tez de Midori ya ciertamente se veía peor que antes. Pero tal vez estaba en su cabeza. ¿Cuánto más podría hundirse en una hora? Ni siquiera notó que él la miraba. Oye, murmuró. Oye, amigo. ¿Cómo te sientes? De mierda. Eso a través de ella. Nunca antes había oído maldecir a Midoriya. ¿Necesitas algo? Tenemos té y algunos bocadillos en la nevera, ofreció. No puedo comer, casi siseó. Nemuri retrocedió. ¿Eh? No puedo comer nada hoy debido a la cita con el especialista mañana, se quejó. ¿Mañana? Pensé que no era hasta el final de la semana. Jugueteó ansiosamente con la tela de su disfraz. Se abrió un lugar y me trasladaron. Claramente, esta no era la primera vez que tenía que explicar eso hoy. Empujó un poco más por costumbre. Olmigt dijo que pediste sentarte hoy. ¿No querías tomar notas sobre tus amigos? Apartó la mirada y se encogió de hombros. Estoy cansado. Te apuesto. Los instintos de héroe decían que era un niño asustado que necesitaba un abrazo. Los instintos del maestro decían que le diera espacio. Sabes que no le gustan los abrazos de nadie que no sea Olmigt, e incluso eso parece estar en el aire ahora. Ella se mordió el labio y se arrodilló a su lado. ¿Por qué no volver y dormir en el dormitorio? Se tapó la cara con la manta y murmuró algo ininteligible. ¿Qué fue eso, amigo? Volvió la cabeza ligeramente. Nunca he tenido un ataque aquí debajo de la manta, su mano volvió a sus costillas. Estuvo a punto de decir algo como esperemos que siga así. Pero ella se mordió la lengua. No quiero gafe. No quiero arriesgarme a empeorar las cosas cuando no hay nada que pueda hacer para... Espera. Oye, puedo ayudarte a dormir un poco, si quieres, con mi peculiaridad. Él volvió a mirarla con curiosidad. Mi peculiaridad no puede llevarte al sueño REM, que es probablemente lo que no estás consiguiendo. Solo puedo hacer mucho. Tanto es mejor que nada, dijo, dándole una pequeña sonrisa débil. Nemuri no pudo evitar devolverle la sonrisa. Este niño. Se subió la manga y se sentó. Sin embargo, definitivamente era peor. De cerca, las marcas rojas de arañazos cortaron su cuello y la línea del cabello.
No podía decir si los verdugones eran apnea por estrés o un sarpullido directo. Las bolsas debajo de sus ojos eran tan oscuras que parecían ojeras, y los ojos mismos estaban asquerosamente inyectados en sangre. Sus labios estaban agrietados y ensangrentados. Su pecho se apretó. ¿Va a volver tu mamá para llevarte al especialista?, preguntó ella, con la voz un poco quebrada. No. Olmig me está llevando. Los ojos de Midorilla se cerraron cuando la niebla rosa pasó. ¿Señorita Medianoche? Sí, amigo. Después de clases, ¿puedo ir a casa a buscar algunas cosas? No tendré tiempo si tengo que quedarme en el hospital, y Hound a veces me cuenta cosas de la ayuda a domicilio, lo dijo rápido y en voz baja, como si fuera vergonzoso. Claro, chico. Simplemente no solo. Deberías llevar a alguien contigo. Yo también iré. Un bostezo está bien. Y afortunadamente, estaba fuera. No pudo terminar su almuerzo.